Federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a la segunda edición. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, con un calor de morirse, alerta roja en la ciudad de Buenos Aires, hace mucho calor, así que si pueden evitar salir de sus casas dentro de lo posible, sobre todo estar a la intemperie, sería bueno que lo hagan porque, bueno, son temperaturas extremas y muy peligrosas. Temperatura caliente se va a sentir la semana que viene, con bastante actividad en este Congreso que recién está estrenando año parlamentario, así que le doy la bienvenida a mis compañeros para que nos cuenten qué es todo lo que va a suceder a partir de la semana que viene. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Este equipo de los viernes que se renueva. Se renueva a partir del éxito del ciclo anterior. Es verdad, es solo a partir del éxito, es verdad. Es un caso de éxito que bueno. Y el viernes siempre comentamos las comisiones que vienen. Vamos poniendo F5 a ver qué novedad hay. Por ahora 3 comisiones muy calientes, se esperan las 3. Juicio político el martes, la Comisión de Justicia el miércoles y la Comisión de Seguridad Interior el jueves. Estas 2 últimas para hablar de la situación de Rosario con la visita del ministro de Seguridad. Espera, ordename todo. El jueves. El Te martes, ordeno todo. Martes, juicio político. Martes 11 de la mañana, creo, juicio político. Se espera que venga Carlos Stornelli, el fiscal, a explicar. Está citado, ¿no? Está citado. Bueno, está no citado. Puede negarse porque está citado en calidad de testigo. Hay una disputa de las bibliotecas, como es... Vos, perdóname, pareces el Topo Gillo porque tenés un pedazo de... Es un pedazo de cinta que te pero sale apuntando por la como oreja. una satelital, Pero mira, no estabas, como la oreja de mi querido en plano amigo no Pablo estaba. Cablan. En plano no estaba, ahí está. Claro, no, es verdad, pero te estoy cuidando la carrera, Muchísimas querido. gracias. En la anterior reunión de comisión decían van a faltar, no faltó nadie. Se No esperaron pueden faltar. 7 horas ahí con calor, no había aire acondicionado, pero en un lugar chiquito esperando, secretarios de la Corte, gente de mucho poder, nadie quiso decir ausente. Pero sabemos que Stornelli tiene un antecedente de faltar a citaciones en la justicia misma, por lo tanto uno imagina que con ese antecedente se puede animar a faltar acá, ¿no? Y anticipo a lo que vamos a vivir el martes, a la oposición apoyando la interpretación de que los magistrados están exceptuados de participar en este tipo de comisión. Ayer Valdés, que integra la Comisión de Juicio Político, decía, los únicos que están exceptuados son los gobernadores, El presidente. el presidente de la Nación, la vicepresidenta y también dijo, espérate, Los ministros. Que pueden Eso- hacerlo por escrito, no es que están Sí. exceptuados, sino que pueden hacerlo por escrito. Bueno, exceptuados Eso- de comparecer de comparecer personalmente. personal. Eso es exactamente lo que dice el reglamento de la comisión y es en lo que se basa el oficialismo. Y entonces, ¿por qué habría una libre interpretación Porque- del reglamento? Lo que entiende la oposición y un sector de la justicia es que el Código Procesal Penal es una ley nacional que está por encima del reglamento de una comisión y exceptúa a jueces y fiscales de participar de las testimoniales y ofrecer escritos. Esa es la disputa de bibliotecas. ¿Qué está por encima? ¿El Código Procesal y una ley votada por el Congreso en la Cámara de Diputados y en el Senado o el reglamento de una comisión de la Cámara de El Diputados? punto es también, Marcos, agreguemos que esta comisión está creada por Constitución. La Constitución está por Sí. encima Está por de las encima leyes. del Código El Procesal artículo Penal, 53 establece que esta comisión tiene que llevar adelante los juicios políticos y también establece de que las cámaras del Congreso tienen que crear sus propias reglas. Por lo tanto, eso dice la Constitución. O sea que Por va a eso- ser una puja. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, me parece, el próximo martes? Es que Stornelli quizás se anime a faltar. Porque si vos sos juez o fiscal, lo que pasó en la anterior reunión es que nadie se animó a faltar, nadie quiso ser parte de esta discusión. Digo, yo si me citan voy, porque si no, si esa discusión se me da negativo, ¿quién se hace cargo de mi vida después? Stornelli está citado como testigo porque ahí el juez, que trabajó en conjunto con el fiscal, dice que
en el caso de los De chats. Alessandro, Sí, claro. Lo que exacto. pasó fue que Sí, hubo un dictamen del fiscal Stornelli que usó el juez Ramos para archivar una causa judicial que pedía investigar los chats entre Marcelo de Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y el vocero de la Corte, Silvio Robles. ¿Qué dijo Stornelli y tomó el fiscal? Que esos chats son parte de inteligencia ilegal. ¿Qué dijeron los diputados cuando entrevistaron a Ramos? Que no puede haber inteligencia ilegal, que es un poco los diputados del Frente de Todos. Que es Pero un no poco- puede haber, pero la hay. No, el tema es que no interviene el Estado. Si no interviene el Estado, no puede haber inteligencia ilegal porque la inteligencia solo puede hacer el Estado. Entonces, ¿Y entonces acá qué es? Un No son leak. válidos como prueba. es una, claro, no es inteligencia ilegal. Espera, no. Vos estás diciendo otra cosa. No, o sea, que esos chats no surgieron, según lo que dice el fiscal Stornelli y otras personas, como resultado de la inteligencia ilegal. No, No, lo su- que dijeron justamente es que ellos dijeron que sí fue inteligencia ilegal en su fallo. ¿Y quién dice que Y no? que eso Dice no que puede- no, el eso juez no puede Ramón ser- Padilla Sí. y también los diputados del Frente de Todos le dicen que no porque no plantean, intervino el Estado. Si no intervino el Estado no puede haber inteligencia. ¿Y cómo saben quién intervino? Si nadie dice Es que dos es al cosas revés, vos tenés que filtraron. comprobar que intervino el Estado para decir que es inteligencia ilegal. Uno tiene que comprobar en la herramienta para... Eso es lo que plantea, lo que se planteó en la última reunión. Pero mira, yo quiero buscar ahora un segundo. Es muy, son No, discusiones es muy apasionante. interesantes. Espérate que, están Lo que dijo sucediendo en la Ramos, Meli, comisión. ¿qué dijo Ramos? El juez. Yo no puedo hablar del fallo porque ya hice el fallo y no me puedo salir de esa letra. Tienen que leerlo. Si yo digo algo por encima del fallo, estoy planteando un problema procesal. Por eso no voy a hablar. estoy buscando un dato, ¿eh? Lo que dijeron los diputados de Frente de Todos, bueno, citemos al fiscal que emitió el dictamen por el cual se hizo el fallo. Y ahí aparece Carlos Stornelli, que no estaba entre los primeros invitados ni en el primer proyecto o dictamen aprobado de la comisión, cuando se hizo la admisibilidad. Acá lo Fue puedo incorporado a partir de la testimonial del juez Sebastián Ramos, citado rápidamente, pero ahora se abre esta cuestión interpretativa o esta expectativa de ver qué va a pasar el martes, si va a estar presente o no. Es el primero de los citados que empieza a tener esta duda fuerte de que pueda llegar a estar o no presente. No estaba tan instalada la duda cuando vinieron los jueces federales Ramos y Ramos Padilla. Se pensaba en su gran mayoría que iba a venir. Ahora hay cierta duda instalada también desde los argumentos de la oposición. Un informe que elaboró los peritos de la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires Sí. que trató de explicar cómo se accedió a la conversación del ministro o exministro de Seguridad porteño, creo que todavía lo es, solo que tiene Sí, está licencia, licencia nomás. de Alessandro. Entonces dice que la técnica de hackeo, insisto, esto es un informe de 7 páginas que elabora la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Es una técnica de hackeo que se llama SIM swapping, SIM de la tarjeta SIM swapping, que consiste en tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo sin el consentimiento de su titular. Por eso es un hackeo, pues es un robo. Esto es posible, según lo que se describe en el informe, porque se realizó un trámite ante la empresa prestadora del servicio, se alegó el robo o la pérdida del teléfono y se utilizó información de la víctima como su DNI, su domicilio y hasta datos generales de la familia, lo que suele estar disponible en bases de datos públicas. Cuando se consiguió esto, se pudo acceder a las aplicaciones de mensajería que el usuario utiliza, incluso Telegram o WhatsApp. Ahora, la pregunta que yo me hago es, Ahí no hay inteligencia ¿Quién? legal en ninguna de las cosas. perdóname, ¿cómo tenés los datos personales de Un la hackeo per- lo puede hacer un Un particular. particular. Pero Una Ahí no parte hay inteligencia interesada. legal. sigo. Lo que O sea, inteligencia legal para ver... vos decís que la inteligencia legal tiene que hacerla agentes La inteligencia... oficiales por fuera Claro. de las normativas Exacto. Quien está de la ley de habilitado a hacer inteligencia. inteligencia, quien está habilitado a hacer inteligencia es el Estado. Yo me hago esta pregunta. Si vos sos un hacker contratado por Piruli, no importa, no el Estado, sino Josecito que vive incluso en Inglaterra, ¿está bien? Y te interesa acceder al teléfono del ministro de Seguridad porteño. ¿Cómo tenés los datos personalísimos de esa persona para poder llamar a la compañía de teléfono, hacerte pasar por él? Porque la compañía de teléfono vos llamás y decís, hagamos la prueba cualquiera de Sí, sí, nosotros. sí. Me robaron el Nombre de teléfono. tu mascota. Claro, contraseña, DNI, bueno, hoy por hoy en internet, la base de datos, seguramente eso está a disposición. Todos, o sea, es muy fácil. DNI, contraseñas,
datos personales de la familia. Si no sos el Estado, ¿cómo accedes a esos datos? No, si un hacker lo puede hacer tranquilamente. Es al revés, vos tenés que comprobar si el Estado participó de eso. No se puede suponer, digamos. Eso es lo que se discutió en la Comisión de Juicio Político. Le preguntaron a Ramos, pero ¿dónde está la intervención del Estado? Y Ramos hizo una buena respuesta, porque Ramos lo que dijo es, yo no puedo hablar por encima de lo que ya escribí, léanlo. Entonces, de ahí la respuesta es, bueno, está bien, si hiciste un fallo en función de un dictamen, queremos hablar con el fiscal. Ahora, la inteligencia, para entenderme... El fiscal, perdóname, pero ahí me explicas la inteligencia. El fiscal Stornelli, ¿qué grado de participación tuvo en esta investigación? Bueno, él firmó un dictamen y ese dictamen es tomado por el juez para hacer el fallo. ¿No? ¿Pero en qué instancia? En instancia de recibir la denuncia, una denuncia de un particular. ¿Propio de Alessandro? No, un particular. Un particular pidió investigar esta situación. Un particular. Un particular. Un abogado. Sí. Y eso es otra cosa curiosa también, que le preguntaron, pero ¿por qué las personas hackeadas no se presentaron y dijeron que fueron hackeadas? Las personas perjudicadas por este castigo. No ocurrió eso. ¿Sabés por qué? Porque iban a tener que decir que eran verdaderos algunas conversaciones. Bueno, pero también de Alessandro puede decir esto, también. Que de hecho lo dijo. Momento. Si lo que hicieron es acceder a mi tarjeta SIM desde un teléfono remoto, con otro dispositivo. ¿cómo estamos seguros que se reproducen tal cual esas conversaciones y que no fueron editadas? Eso, ante la justicia lo tenés que especificar. ¿Este sos vos o no? ¿Vos dijiste esto? Sí, no. Y así cada frase. Pero si a vos te roban yo me pongo en abogado del diablo, te roban la conversación. Te roban el SIM. Si te roban la conversación, vos reconocés la conversación como real. Porque si no, no te pueden robar algo. Por eso ahora lo que se pide es el entrecruzamiento de llamados. ¿Existió un contacto de Alessandro? ¿Existió un contacto con Robles, sí o no? Sí existió. Sí, iba a la porque justicia. nadie dijo que no existió. En algunos lo que complica también decir que son falsos es que hay audios y las voces son reconocibles. Y no son editables. Lo que hace un poquito más menos sospechoso el tema de si son verdaderos o no los chats. Evidentemente, y él ya a esta altura, todo el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, aceptan que hubo una... Pero no fueron a la justicia a aceptarlo. No, pero lo que dice el argumento es, nos robaron. El tema es la ilegalidad de haber robado esa información. Pero ya no... Al principio era una edición, pero ya nadie más dice que eso es una edición. Que lo que dijo el diputado Tailade es, bueno, ok, ¿qué pasa si aparece una filtración con un narcotraficante y un juez negociando una entrega de cocaína? No hacemos nada, dejamos que el juez siga ahí. Está este debate respecto a el uso de la prueba. La verdad que sí, es muy difícil. No, porque lo que vos, lo que vos decís es también, a ver, es cierto que vos podés valerte de una prueba que la obtuviste bajo un mecanismo cuestionable, reprochable. Sí, en este caso ahora, ni siquiera está claro que es legal. Espera, un momentito. Sí. Y ahora, depende también lo que vos extraigas, porque si vos lo que extraes es una cuestión, digamos, muy sensible, muy importante, está por encima del método mediante el cual vos extrajiste esa prueba. Y eso es lo que ese es el debate. Ese es el debate que hubo en la última cuchara. En estos términos que vos lo planteás, respecto a que si no sabemos el origen de la prueba, ¿qué validez le damos? Y ahí Tailade dijo, bueno, pero entonces ¿qué vamos a hacer si un tipo tiene cocaína con el juez? ¿Qué hacemos? No voy a la magistratura, yo soy consejero. ¿Qué le digo a la magistratura? No, déjalo, total no sabemos cómo se obtuvo. Está el tipo entregando cocaína. Bueno, esa situación igual es un extremo, ¿no? Igual es debatible y es cuestionable, porque también hay límites, no es restricto la posibilidad, porque si no yo torturo a una persona y bajo torturas lo hago decir sí, yo maté a tal o sí, yo arreglé. Ahí hay un delito porque vos lo que dice la oposición es si validamos. También es un delito. Yo te veo torturar, ¿quién se va a exponer a una tortura? Nadie, digamos, pública. En este caso, lo que dice, yo creo que lo que dice Meli, y lo dice la oposición, es si validamos esto, de acá en adelante, ¿qué puede pasar? Y claro, ¿y cuál es el límite? Ese es el planteo de Fabio Queclas. Si validamos esto, ¿cómo hacemos para que las filtraciones no sean parte de una cotidianidad? ¿No? Eso y es lo de una que práctica que igual sufrieron unos y otros. Sí, claro. ¿No? O sea, totalmente. Aquí el espionaje, a ver, vos le llamás hacker y entonces vos me estabas explicando algo que es muy atendible, que digamos, no se interpreta en este caso en particular que haya habido espionaje ilegal porque no se utilizó el aparato del Estado. Esa es la postura que tiene al frente de todo, no así el juez. El juez no lo dejó claro. El juez dijo que hubo espionaje ilegal. Cuando le preguntaron cuál es el hecho que determina el espionaje ilegal, no lo supo describir, no lo quiso describir. Y en todo este contexto está citado Stornelli porque Stornelli hace un dictamen sobre estas conversaciones. Claro, es el dictamen que el juez toma para hacer el fallo. Está. Los otros tres no están en duda. Se destaca Mario Cimadevila, ex senador, no tiene actual puesto en político ni judicial, así que va a estar
y tiene muchas fichas puestas el oficialismo en él. Es un invitado de la coalición cívica. Que cita que propone la coalición Propone cívica. la coalición cívica. Esto todo va a pasar el martes. El martes, a partir de las 11, como las otras comisiones. Está bien. ¿Y el miércoles qué va a haber? El miércoles tenemos el plenario. El miércoles Comisión de Justicia y Legislación Penal. Legislación penal. Justicia y legislación Para debatir penal. una ley que pidieron todos los diputados de Santa Fe, de todos los colores políticos, para ampliar el organigrama de la Justicia Federal de Santa Fe, que tiene 40 años de vigencia y no sumó ni un solo juzgado. Acaba de venir un debate grande porque hay varias vacantes. Con el esquema actual hay varias vacantes. O sea, van a sumar juzgados y fiscalías a un ¿Y quién esquema... va a elegir esos titulares de esos juzgados? Eso lo elige el Consejo de la Magistratura. Le manda la terna al Le Poder manda la Ejecutivo. terna al Poder Ejecutivo y después al Senado. Pero- Senado. Hay varias ya en instancia de ser votadas en el recinto del Senado. Vacantes actuales de la justicia Santa Fe, que está viviendo lo que está viviendo, y que el Congreso de la Nación no termina de sancionar. Y hay varias que nunca empezaron a tratarse. Muchos juzgados tienen la selección pendiente en la magistratura, que es lo que dijo Alberto Fernández en la O apertura. sea, las Entonces, tres patas las tres patas, el Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en el Senado, que está en la Comisión de Acuerdo y que debe sancionar, las vacantes tienen una parte de cada una de las vacantes que hoy están en Santa Fe. Pero un segundo, voy a hacer un pedido a lo Chiche Hellblum Sí. al aire. Después me van a odiar, obviamente, pero lo voy a pedir al aire. ¿Podemos buscar en algún momento de estas próximas 2 horas, si hay alguien disponible, capaz que ya está precortado esto, la parte del discurso de Alberto Fernández a donde justamente hace mención a esta cuestión sin saber lo que iba a pasar después? Porque esto, Claro. recordemos, fue casi A la con- mañana siguiente pasó. Exacto, Es a la verdad. madrugada Es siguiente. verdad. La parte donde Alberto Fernández en el discurso inaugural se refiere y directamente le habla a los diputados de la oposición de la provincia de Santa Fe, pues dice, ustedes los diputados de Santa Fe, opositores, cuando habla de la cuestión del Consejo de la Magistratura, que es cuando medio que se calienta Alberto y empieza Y a se tomar calientan los otro- diputados de la oposición. Sí, y empieza a tomar otro color su voz. Cuando podamos, si podemos, si no podemos, besito en Y la después hay frente. una charla- O me decís cosas lindas por acá, no pasa Después nada. hubo una charla muy linda políticamente entre Federico Angelini y Aníbal Fernández en la puerta de ingreso de los diputados y de los funcionarios principales de Avenida Rivadavia de la Cámara de Diputados. Cuando se estaba yendo Aníbal, lo agarró el diputado Federico Angelini, que fue uno de los más enojados del momento ese, y le empezó a plantear este tema de las vacantes. Y Aníbal le decía, bueno, pero hay un montón de vacantes que ya están en el Congreso y las tienen que votar. Y ahí el oficialismo dice, nosotros queremos hacer sesiones hace mucho tiempo en el Senado y el oficialismo no da quórum. La porque oposición. La oposición no da quórum porque está en esta postura de no dar quórum por el tema juicio político en la Pero Cámara de Diputados. no, O sea, está pero- todo muy... Muy empastado. Empantanado de todos los... Ahora, todos los, a ver, el cuadro de situación real es el Consejo de la Magistratura hoy, si sacamos una foto hoy del Consejo de la Magistratura, No funciona. no no funciona. No, se reunió dos veces en el funciona. año. Listo. 2022. Entonces, Pero no todas las vacantes hoy están en el Consejo de la Magistratura. Eso hay que aclararlo. a ver, contame por Porque qué. hay 3, por ejemplo, que están con dictamen de la Comisión de Acuerdo del Senado y que si van mañana o la semana que viene al recinto, podrían votarlas y se cubrirían esas El Senado vacantes. no sesiona desde el 16 de noviembre, a partir de un pedido de la oposición de no sesionar, y después se sumaron también problemas en el oficialismo, porque hasta ese momento el oficialismo tenía mayoría propia, Claro, hoy no. y ahora tuvo una ruptura. Acá pasa a ser responsabilidad de la oposición también que el Senado sesione. Claro, está trabado el Senado Espera, completamente. y en este plenario es en el que se espera la visita de Aníbal No, Fernández. eso va a ser el jueves. También, y es importante, como dijiste recién, Ahí está, aclararlo, mirá. sin saber lo que iba a pasar en la madrugada de este jueves último. Estaba de antes ya de antes, citado. el martes, en la sesión del martes, el diputado Juan Martín de la UCR pidió interpelar a Aníbal Fernández por la baja inversión en seguridad interior que tiene la provincia de Santa Fe. Es verdad, me acuerdo perfecto, eso lo hizo en la sesión extraordinaria Del martes 28. del martes. En En ese momento, rápido de reflejos, hubo una gestión. Estaba muy nervioso, llamativamente lo comentamos acá, estaba como muy, con la voz muy entrecortada, muy, se le notaba particularmente que esa exposición lo inquietó mucho. Totalmente. Y rápido de reflejos, Germán Martínez y Ramiro Gutiérrez, en vivo, en la sesión, contaron que estaban llamando a Aníbal Fernández que atendiera el teléfono porque lo querían citar. Y hasta ahora no había atendido. Lo dijeron en la sesión. ¿Y por qué lo dijeron en la sesión? Porque evidentemente querían que atendiera. Atendió a Aníbal Fernández y confirmaron la reunión para el próximo jueves a la mañana, creo no que quiero es a saber la en qué mañana. tono de haber atendido. Sí. Bueno, Ramiro Gutiérrez fue el encargado de hacer la gestión. Ramiro Gutiérrez pide la palabra al final de la sesión y dice, me atendió Aníbal Fernández, me confirmó que el jueves 9 está acá.
Después jueves pasó a las 9 de la mañana. Ah, no, el día jueves 9. el día ¿no? jueves 9 a las 13 horas. Claro, ahí lo esto estamos fue viendo. el martes 28. En la madrugada del jueves, de este último jueves, pasó lo que pasó en Rosario, el ataque a la familia de Messi, y hasta ahora Aníbal Fernández sigue con la confirmación de su visita. A ver, ahora Marqui va a hablar de este y otros temas. Es impresionante porque hoy también ves todo lo que suscitó esta cuestión de la provincia de Santa Fe, que igual es tema del Congreso porque cada vez que hablamos con diputados de esa provincia o también diputados que integran la Comisión de Seguridad, están realmente preocupados. De hecho, había un proyecto de ley, me acuerdo incluso, del diputado Gutiérrez, ya que lo citás, que tenía que ver con afectar el poderío económico de los narcocriminales, que dice, más allá de la prevención, de recorrer las cárceles, de todo lo que podés hacer para que, digamos, ir como cortando los lazos de los monos y de las bandas de narcocriminales, si vos no afectás los bienes devenidos del narcocrimen, no estás haciendo nada para eliminar las células narcos en nuestro país. Claro, porque no cortás de raíz el negocio. Cuando entras en la batalla es porque ya la otra persona tomó poder, el negocio narco funcionó y estás peleando contra gente que tiene muchos recursos y muchas armas. Lo que quiero decir es que es un tema del Congreso. Lo que pasa es que ahora estamos hablando todos, ahora habla hasta el mundo entero de esto, porque pusieron la palabra Messi y narco en una notita. Es complejo, Meli, porque recordemos que el Congreso, en realidad el Poder Ejecutivo Nacional, tiene como facultad la Justicia Federal que tiene a cargo las causas por narcotráfico. ¿Cuándo una causa pasa de ser un delito común a un narcotráfico? Y nunca sabés. Por lo pronto, si vos tenés unos disparos contra un supermercado, tienen que intervenir la provincia, no tienen que intervenir la nación. Sí, vos decís la diferencia entre la justicia federal y la justicia y la policía federal y la sí. policía local. Sí. Y ahí es donde uno a veces ve que la provincia de Santa Fe está bien que se sienta desbordada, está bien, uno lo entiende, pero también es cierto que el primero que tiene que batallar contra el delito es el gobernador. Discutible. Bueno, en los delitos locales sí. Por algo le dimos autonomía a las provincias, ¿no? Sí. El punto es que después pide refuerzo. Lo que dice el Poder Ejecutivo Nacional, todos los poderes, ¿cuántos refuerzos te voy a dar? No, igual es discutible porque vos también sabés, digamos, cuál es la mecánica. Yo no soy un especialista, pero he cubierto un par de notas vinculadas a los policiales y vos sabés más o menos que determinada mecánica, determinado delito... parecemos los Muppets, porque estoy hablando yo, está la cara de Mauri hace 5 minutos. Vos sabés más o menos la mecánica determinada. Vos tenés un mapa del delito y además de tener un mapa del delito, vos sabés que hay determinada mecánica que responde en general a la mafia. Cuando vos tenés un mensaje mafioso, habitualmente sabés si es un hecho ordinario de inseguridad, ordinario en el sentido de uno... digamos, que tiene que intervenir la justicia común, o si responde bajo la sospecha que puede tratarse de un delito federal. Claro, el tema es que vos decís la sospecha de verdad. Ahora, la cotidianeidad son los delitos comunes. Y ahí hay una confrontación de la policía local. Cuando traspasa narcotráfico es cuando empieza un delito federal, que igual siempre empieza con una intervención de la policía local. Por eso, lo que se escucha hoy de los especialistas, en realidad de los funcionarios actuales y también de no funcionarios, ¿qué te voy a mandar? ¿500 gendarmes? ¿5.000 gendarmes? Y puede cambiar, en realidad lo que va a cambiar es lo que decías vos recién, una estrategia integral que incluya cambiar combatir el negocio de narcotráfico de raíz y también una estrategia de seguridad. Marcos. Y agrego dos cositas con lo que están hablando, ya que me dieron el pie. Primero que el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que es de Rosario, una de las primeras cosas que firmó como jefe de gabinete es la creación de una fiscalía lavado de activos para Santa Fe, en relación a lo que decían de los dineros. Y lo segundo es que la otra pata que está pidiendo mucho la oposición es cambiar el sistema acusatorio. También. Que ayudaría mucho a las investigaciones. El ministro Fernández también habló de eso, Aníbal Fernández. Eso hay una deuda. Eso también corresponde a este Congreso, que hay una bicameral que ni siquiera está conformada. Que ni siquiera está conformada y que tiene que implementar el sistema acusatorio en Rosario. Exactamente. Sí, puntualmente en esa provincia, sí. Algunos de la oposición piden que darle prioridad a solucionar el tema, al cambio del sistema acusatorio en Santa Fe para después seguir con el resto del país. Con el resto del país. Bueno, lo que veníamos diciendo un poco, la Comisión de Seguridad Interior confirmó la visita del ministro Aníbal Fernández. El oficialismo le puso la fecha del jueves 9 de marzo en la sesión del día martes.
Y el ministro lo confirmó, estuvo en el discurso del presidente. Tuvimos la oportunidad algunos de periodistas de preguntarle si estaba confirmado y si iba a venir, lo confirmó. Y además, algo que no... Me quedé con ganas de saber más de la cumbre Angelini-Fernández. Después te voy a pasar el video. ¿La viste vos solo en vivo? No, está grabado. Ah, está grabado. Después te voy a pasar el video, muy interesante. ¿Cómo me perdí eso? Sí, después te voy a pasar el videito. Bueno, ¿por qué viene Aníbal Fernández? Bueno, por lo que decíamos, el diputado Juan Martín, el Y radical... también había una cumbre Perotti-Guado Pedro. Hoy, sí, a la mañana, sí. De Santa Fe, un pedido por la situación de la provincia y que no solamente se limita a Rosario. Juan Martínez de la ciudad capital de Santa Fe, no es rosarino, pero obviamente... De Santa Fe. Que también entra el tema de Santa Fe en la cuestión, no solamente... Dijo que Santa Fe duplicaba la media de homicidios anual y Rosario la cuadruplicaba, pero Sí. que Santa Fe la duplique es un montón. Exactamente. Las dos. El departamento de Rosario arrastra una tasa de homicidios en 2021 cercana a los 20 cada 100.000 habitantes. Una situación también alarmante es la del departamento La Capital, que en el mismo año con una tasa superior a los 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa nacional, que aquí está la situación extrema en relación al resto del país, de la provincia de Santa Fe, tanto Rosario como la ciudad capital, la tasa nacional 4,6. 13 Santa Fe, 20 Rosario. Pero más allá de estos que pueden ser números Tremendo, sobre los que uno no puede tener demasiada facilidad para relacionarnos, Toda la provincia duplica la tasa nacional. Claro, la provincia duplica la tasa nacional. Sí. Y el otro dato es que ya se cometieron más de 55 crímenes vinculados al narcocrimen desde que empezó el año. O sea, y vos decís, ¿hace este año cuánto vamos que a empezó? un ritmo de uno por año. Enero, febrero, listo, ya tenés Sí, creo que un crimen por día. Creo que eran 56 días y 55 asesinatos, eran uno por día. Uno por día. Ahora lo vamos a ver. Por eso, cuando las mujeres, ayer lo decíamos también, nos empezaron a asesinar por nuestra condición de ser mujer, utilizo el nosotros inclusivo a propósito, con mucha pertinencia, la sociedad entera, los periodistas, pero la sociedad entera, salimos a la calle a decir, no vamos a hacer nada, nos van a seguir matando. Y también el promedio era una mujer cada 30 horas, una mujer cada 36 horas. Lo que quieras, una mujer por día era asesinada por su condición de ser mujer. En la provincia de Santa Fe, una persona por día es acribillada a balazos solo por la condición de estar vinculado a alguna cuestión relacionada al narcocrimen. Sí, exactamente. Ahora los diputados lo venían instalando, reclamando, insistiendo. Había una preocupación enorme. Los medios de comunicación lo veníamos instalando en la agenda nacional, pero... Sí, había una sensación de que, bueno, se están matando entre las bandas, digamos. Como si Pero la esa- vida, tengo una pregunta, la vida de los... ¿Esa estadística no incluye también la muerte al voleo a partir de asesinatos que Claro, hacen ahora lo que narcotraficantes? empieza a pasar, porque al principio decía, bueno, se están matando entre las bandas, Claro. como si la vida de los que están metidos en la delincuencia no tuviera el mismo valor. Lo que empieza a pasar que la magnitud es tal que empieza a haber Pasa que- asesinatos de gente que no tiene nada que ver. Es que la complejidad... Por de- ejemplo, de- el acto contra el supermercado de una persona ajena a la narcocriminalidad. Es que de nuevo, sin ser especialista, pero por haber escuchado, no sé, a otras personas que sí lo son, traigo esto. O sea, cada delito tiene su complejidad, ¿no? O sea, el delito cometido contra las mujeres Sí. tiene una complejidad Cultural, distinta, sí. diferente a un delito, digamos, aunque el resultado sea el mismo, aunque el resultado sea la muerte de una persona, ¿no? Que es algo que está obviamente penado por la ley, el asesinato de una persona, si eso sucede en el contexto de violencia de género, vos interpretás ese delito y vos ahí necesitas determinadas acciones del Estado y determinadas leyes que también estén al servicio de la particularidad de ese delito. La particularidad de los crímenes organizados, de los crímenes federales, de los crímenes vinculados a las bandas de narcotraficantes, es un delito muy complejo, Muy complejo. aunque en el medio mueran, digamos, personas, como decís vos, que son inocentes o que son ajenas a esto. Pero necesitas políticas. Sí, te dejo lo último, que decíamos que duplica a la provincia de Santa Fe a la media nacional, pero el 90% de esos casos se dan entre Rosario y la ciudad de Santa Fe. Es decir, solo 2 ciudades de la provincia, una de las más grandes del país, están duplicando la media nacional y eso es el 90% por lo que pasa en Santa Fe, ciudad, y en Rosario.
Perfecto. Bueno, Marqui, tenemos una primera... Dale. ¿Terminaste con esto o, Sí, sí, o le sí. ponemos un paréntesis y seguimos? Le ponemos un paréntesis y después mencionamos lo último. si A querés. ver, espera. Lo último es que Sí. decía que está centrada la visita de Aníbal Fernández en este pedido de Juan Martín Claro, hay otros temas. de Rosario y Santa Fe y la provincia, pero yo por lo menos le consultamos un par de periodistas a Aníbal Fernández a la salida del discurso de Alberto, dijo agenda abierta. Voy a responder preguntas de lo que se me pregunte. No va a Esos estar... son pedidos de informe que ya se hicieron. Estos son pedidos de informes que estuve viendo en la comisión que estuvieran presentes. Uno es claramente, y por lo que fue cuestionado también el ministro Aníbal Fernández durante el año pasado, que es el tema del sur y las organizaciones mapuche. Hay un par de pedidos de Gerardo Milman, pero también hay de otros diputados del PRO. El casos de violencia institucional, hay un pedido de informe que firma toda la coalición cívica. Mucho en la pandemia eso, ¿no? Sí. Tiene segundo, de ¿no? noviembre a octubre, ¿eh? Ah, este es nuevo. Ah. Sí, sí. Por caso en general de la violencia institucional le consultan. Y la situación del narcotráfico en general, más allá de Santa Fe, sino de todo el país, hay un pedido de María Eugenia Vidal y también hay otros diputados del PRO. Esos están, por lo menos, que fueron presentados durante el año pasado, algunos en los últimos meses del año pasado, así que tienen bastante actualidad. Y como la agenda va a ser abierta, seguramente habrá muchas preguntas por Santa Fe. Se ha potenciado mucho con lo que ha pasado el jueves a la madrugada, pero están vigentes y pueden estar presentes las consultas sobre estos temas también el día jueves con el ministro Aníbal Fernández. Bueno, y va a ser muy interesante porque obviamente son instancias democráticas ante todo, Sí. ¿no? Donde viene un ministro, rinde su informe de gestión. ¿Qué es ministro hace cuánto ya? ¿2 Un año y años medio, o creo un que año? septiembre de 2021, ¿no? Cuando fue Sí. después de las PASO. Sí, sí. Bueno, interesante entonces porque ha transcurrido un tiempo suficiente como para que brinde un informe en un tema que naturalmente, y también de cara a las elecciones, es un tema que preocupa y mucho a la ciudadanía porque afecta de manera determinante nuestra vida cotidiana. Ahora sí vamos a la entrevista. Saludamos a la diputada Morán, que está ahí del otro lado. Hola, diputada, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, usted es diputada hace poquito tiempo porque la está reemplazando a la diputada Tolosa Paz. Sí, yo entré por el reemplazo de la compañera Victoria Tolosa Paz cuando dejó su banca para poder ocupar un lugar en el Poder Ejecutivo como ministra. Y en este sentido le pregunto, ¿ya tiene comisiones en las que está participando, en las que está trabajando o todavía no se dio esto? No, sí, yo ya estoy trabajando en las comisiones porque de hecho tomé las comisiones que había dejado Victoria, claramente porque bueno, las comisiones ya estaban ordenadas de cierta forma y como yo ingresaba en el mes de octubre, era más prolijo poder reemplazarla en las comisiones que ella estaba participando, así que ya pude trabajar en esas comisiones y después hubo un cambio porque también ingresó otra compañera hace poco tiempo, Carolina Ricau, entonces ella ocupó alguno de los lugares donde estaba trabajando yo y yo pasé a integrar otras comisiones. Ah, y entonces, ¿cuáles son las comisiones en las que usted está trabajando o de las que usted forma parte? Estoy en la comisión de discapacidad, estoy en la comisión de juicio político, estoy en la comisión de transporte ahora, que fue un cambio, estaba en familia, también estoy en industria. También estoy participando, en familia, que seguramente seguiré con algunos proyectos que estaba participando también allí. Así que todas las que tenía Victoria las tengo asignadas yo, así que pude empezar rápidamente con el trabajo de comisiones. Ah, perfecto. Y bueno, le tocaron además comisiones muy, muy activas y muy importantes. ¿Y cuáles son? También estoy en economía. ¿En economía? Y en finanzas. Hay finanzas. Bueno, tranqui, ¿no? El año que le toca diputada. Y una consulta, ¿usted está tratando de instalar algún tema propio o está trabajando en algún proyecto personal? ¿Está desarrollando alguno que haya dejado la diputada Tolosa Paz? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, estoy obviamente trabajando en proyectos personales que tienen que ver mucho con cuestiones de discapacidad. Vengo de una familia que tiene que ver mucho con la salud y estoy trabajando en proyectos que tengan que ver con la discapacidad y la salud en particular. Mi papá es médico, mi hermana es licenciada en psicopedagogía, entonces como que
con ellos puedo tratar mucho de estos temas y asesorarme bien para trabajar en temas que a mí me inquietan y que me gustaría. Estoy trabajando en todo lo que tiene que ver educación sexual en ese sentido, en cuestiones de salud en particular, que tengan que ver también con diagnóstico, como una de las leyes que hemos sacado. Claro. También en cuestiones que tienen que ver con que no son de mi comisión, pero que sí tiene que ver con todo lo que sea medioambiental. De hecho, voy a estar pronto, estoy trabajando en un proyecto junto con Malena Galmarini, una de las referentas de mi espacio político, en un proyecto que tiene que ver con uno de los recursos que, bueno, lo estamos terminando de tratar, así que ya se van a enterar porque seguramente les estaré pidiendo que lo podamos fomentar, así que ese es otro proyecto también. La verdad que a mí me interesan mucho estos temas, son temas en los que yo ingresé para trabajar. Recordá que vengo de una zona de la provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia, soy de la ciudad de Zárate, y por supuesto también otro que a mí me interesa mucho y que también estoy en la Comisión de Industria, es la parte industrial, porque mi zona es un polo industrial. La zona norte, un polo industrial exactamente, más allá de que compartimos la economía también con la parte agro, ¿no? Con la agroindustria, es un polo industrial, así que bueno, son como los ejes en los que pienso trabajar en este año. Y por suerte tomamos el verano junto con mis asesores para poder adelantar mucho trabajo y bueno, con ganas obviamente de poder presentarlos todos en el transcurso de estos meses y poder empezar a trabajarlos con las comisiones correspondientes, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Mauricio Cantando la saluda. El martes tuvimos la sesión para sancionar la ley, la moratoria provisional, estuvo esperando mucho tiempo, 6, 8 meses, hubo un debate fuerte respecto al costo fiscal de la medida. ¿Qué balance hace del debate, de la ley? ¿Por qué cree que es necesaria? Yo creo que es necesario porque la verdad nosotros la defendimos mucho, porque eso le da la oportunidad a más de 800.000 personas de que puedan jubilarse a partir de una regularización de las deudas que mantienen con la ANSES, ¿no? Pero lo importante es algo que también mencionaba uno de los compañeros de bancada, ¿no? Que para nosotros no es un gasto, sino que es una inversión. Nosotros no podemos dejar a todas esas personas sin el derecho y sin la oportunidad de obtener una jubilación, y que se busca además, digo, con esta medida que lleguen a esa edad de retiro, digamos, sin pasivos, ¿no? Por atender. Es algo que todas las mujeres, sobre todo, porque también eso también hay que remarcarlo, ¿no? También es algo que mencionaba la titular del ANSES, Fernanda Raberta, que siempre decía que somos las que más tenemos dificultades porque somos un género y también las diversidades en los cuales históricamente hemos trabajado en condiciones indignas, y que es un sector que históricamente ha trabajado, como todos lo conocen, en negro, ¿no? Sin los aportes correspondientes y sin los derechos laborales que corresponden. Entonces me parece que es importante porque eso logra poder obtener, digamos, una jubilación y que una no tenga que estar preocupada porque llega el fin de su vida laboral y no cuenta con este derecho. Digo, para todas aquellas personas que no tengan o que no hayan obtenido los 30 años de aportes para iniciar el trámite jubilatorio, es una tranquilidad y digo, se encuentran en un estado de vulnerabilidad socioeconómica y patrimonial que es importante. Entonces, nosotros no podemos desatendernos de todas aquellas personas que llegan a esa edad, y la verdad que admiro mucho a todos las locuciones que tuvimos del Día del Recinto, porque mis compañeros y compañeras lo han dejado bastante claro, y uno en particular de mis compañeros ha dicho que para nosotros no es un gasto, que nosotros no lo vemos como una desinversión, sino mucho menos para poder atender a todas esas personas que merecen condiciones dignas, ¿no? De vida para transitar sus últimos años. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Y al día siguiente vino Alberto. Supongo que tu primer discurso presidencial de apertura de sesiones aquí en el Congreso. ¿Qué te pareció todo el contexto, el discurso? Y te pregunto puntualmente por los últimos minutos, que fueron los últimos 20 minutos, que fueron en términos políticos los más, si se quiere, jugosos en cuanto a la temperatura. Sí, la verdad que Alberto venía dándonos cuenta tanto a los diputados, a los senadores, a los legisladores, como a los funcionarios, pero sobre todo a la gente, que es
que es a quien tiene que rendirles cuentas, ¿no? Al pueblo que lo eligió y que lo puso en ese lugar. Venía dando cuenta de toda su gestión de este último año y te diría que también hizo un recuento por los últimos 4 años de su gestión, teniendo en cuenta que era su última asamblea legislativa, la última apertura en este periodo de gestión, ¿no? En este periodo que él termina como presidente de la nación. Yo creo que venía dando cuenta de unos buenos números, de unas buenas medidas, de políticas públicas que nosotros hemos defendido tanto en el recinto. A mí me ha tocado también ser diputada provincial en el periodo de los primeros años de su gestión, con lo cual hemos trabajado mucho también con el gobernador. Y por supuesto que después hubo temas en los cuales nos distancia bastante nuestra posición de la oposición. Para mí fue muy chocante, no solo porque era mi primera asamblea legislativa, sino porque me parece una falta de respeto absoluto muchas de las actitudes que están teniendo últimamente los legisladores de la oposición y legisladoras en general, ¿no? Creo que hay una cuestión de respeto que nos debemos guardar entre nosotros. No es momento, y nunca lo fue, y mucho menos en esta situación que vive el país, de hacer papelones en el recinto. Creo que las cosas se pueden tratar de buena manera y se pueden decir de buena manera, o por lo menos es lo que siempre pregono y también mi espacio político, con lo cual me pareció que fue muy fuerte. El presidente tiene una investidura que tenemos que respetar, y si nosotros decimos que representamos a las instituciones y al pueblo, me parece que es necesario guardar, ¿no? Con esas formas. Primero, déjame decir eso como una cuestión personal, que a mí, como mencionabas, es tu primera asamblea legislativa escuchando al presidente, lo es. Obviamente he tenido otras asambleas legislativas escuchando al gobernador, pero nunca, digamos, en este tono de falta de respeto, sobre todo al presidente de la nación. Me parece que la... Sí, perdón. No, y entonces, siguiendo con esta lógica que usted está señalando y esta actitud que demostró abiertamente tener la oposición, hay una postura que ellos tomaron y que mientras se siga avanzando con el tema del juicio político, no iban a acompañar prácticamente ninguna actividad aquí en el Congreso. ¿Tiene la expectativa que se pueda ir flexibilizando esta postura tan extrema, habida cuenta también que es un año electoral donde va a haber ya de por sí menos actividad parlamentaria? ¿Esto será posible? ¿Que por lo menos se puedan consensuar algunos temas para avanzar? Yo realmente apelo a la responsabilidad de ellos, del lugar que ocupan. La verdad es que este parate del Congreso, el Congreso no está funcionando porque la oposición no se sienta a dar los debates que tenemos que dar, ni en las comisiones, ni en el recinto, y se nos está resultando imposible poder trabajar y avanzar con temas que son de urgencia, como lo era la ley que aprobamos de la moratoria previsional. Entonces me parece que tenemos que apelar un poco a la responsabilidad del lugar que ocupan y a quienes representan, porque yo siempre digo que uno no representa solamente a la persona que lo votó y que lo puso en esa banca, sino que representamos a todo el pueblo y cada uno a su provincia. En este caso, la mía es la provincia de Buenos Aires, pero hay que ser muy responsable del lugar que se ocupa. Y nosotros estamos ahí para debatir y dar los debates que sean necesarios. Digo, atar la cuestión del embate a la justicia, como ellos lo llaman, a que si hasta que no termine el embate a la justicia nosotros no nos vamos a sentar en nuestra banca, no vamos a trabajar y el Congreso va a estar parado hasta que ustedes no terminen con eso, la verdad a mí me parece muy irresponsable, me parece una cuestión realmente muy dura, una postura que espero que puedan llegar a torcer y que entiendan que nosotros necesitamos trabajar todos juntos, no alcanza solamente con el frente de todos, sentados en el recinto, tratando de alcanzar un quórum y tratando de llevar las respuestas a un montón de personas que lo están esperando, como fue en su momento las universidades, como era la ley de moratoria y todos los demás proyectos que están a la espera de que nosotros trabajemos. Diputada, le quería consultar, creo que si mal no escuché, usted dijo que va a integrar o integra la Comisión de Finanzas y puede ser que haya un debate, una reunión prevista
para tratar la cuestión que tiene que ver con crédito SUBA en función de un pedido de cesión que hay para el 22. Esto es un rumor, por ahora le pregunto si fue notificada. No, nosotros estamos esperando que nos notifiquen las autoridades de la comisión. Sí, obviamente hay un pedido, como habíamos mencionado, pero bueno, hasta ahora estamos esperando poder tener una reunión, un previo debate a esa posible sesión del 22. Diputada Micaela Morán, gracias por este contacto con nosotros, es muy amable. No, por favor, muchísimas gracias y siempre a disposición. Hasta la próxima. Y le damos la bienvenida también a Lu Pecker, que está con nosotros y que nos va a contar sobre una comitiva de mujeres que le está tratando de dar seguimiento a la Convención Belém do Pará. Exactamente. Hola, Meli, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, hubo un hito bastante importante ayer en el Congreso de la Nación, en el Senado, porque una comisión de expertas de la comisión que es para monitorear la Convención Interamericana de Seguimiento para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belém do Pará, ¿no? Se llama por esta ciudad brasileña, que es una convención interamericana dependiente de la OEA, que se hace en muchos países para monitorear qué pasa con los derechos de las mujeres que están establecidos en esta convención. En este caso están monitoreando la violencia política. El hito más importante es que se reunieron ayer con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Iba a haber una conferencia de prensa después de la reunión, que fue muy breve solamente para decir qué hacían. Van a hacer otra conferencia de prensa hoy y después van a dar recomendaciones al Estado argentino. Ok, o sea, estas mujeres pertenecen a distintos países. Pertenecen a distintos países, pero son básicamente las expertas que pone la OEA para ver, digamos, si se cumple la Convención de Belém do Pará y básicamente qué pasa con la violencia política en la Argentina. Uy, ¿no? súper interesante, además con la experiencia vivida tristemente por Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, o sea, Meli, es algo importante porque estas mujeres, y pueden cambiar las expertas, van a toda América Latina a ver qué pasa con diferentes sucesos y qué pasa con la violencia política. Por supuesto que no es la primera vez o no es lo único que pasa en la Argentina, pero es la primera vez que la Argentina ocupa un lugar tan destacado y que hay tanta violencia política, ¿no? En el mapa de América Latina, digamos, Argentina es un país, vamos a decir, con estándares de una democracia más segura para las mujeres, ¿no? En donde en un hecho como una tentativa de femicidio o de magnicidio sucedía en general en otro tipo de países, pero no en Argentina. Y en este caso fue una visita importante. Sí. Bueno, ayer la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, después en su Instagram, contó de la visita de ellas y además entregó un informe muy largo sobre... Acércate ese vaso de agua porque pobre... Agrego mientras tanto que... Tomá tranquila porque está como todos, que con los embates nosotros del aire acondicionado. Tomá tranquila. Esta Cámara no ratificó esta convención de Belém do Pará en diciembre. Recordás, Luciana, que hubo un problemita que finalmente no se llegó a los 2/3 y finalmente no se trató. Es una convención que está incluida, está aprobada, tiene rango constitucional, pero todavía te falta ser ratificada por diputados. Y cuesta mucho. Y cuesta mucho. Bueno, cuesta mucho entre otras cosas. Por esto es una convención súper importante. En la Argentina siempre, digamos, tiene incidencia. Y tiene incidencia, de hecho, en un país como Brasil, que a nivel legislativo es un país que está más atrasado que Argentina. De hecho, salvo Uruguay, Argentina es el país con mejores leyes en materia de género. Y de hecho, la participación política de las mujeres hace que la Argentina esté muy bien en el ranking de género de Naciones Unidas, ¿no? Porque la participación en diputados y en senadores con la paridad ahora es del 50% y eso a Argentina le sube muchos puntos en el boletín global, ¿no? Bueno, sí. Y tuvimos la foto del día de la Asamblea Legislativa por primera vez con muchas mujeres. Bueno, con 3 mujeres presidiendo, ¿no? En Composé, además, una foto muy fuerte. Me gustó mucho el meme, no sé si lo vieron, en relación a La Loba, la canción de Shakira, que ella dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Hubo un meme muy gracioso que fue, las mujeres ya no lloran, las mujeres presiden. No, me parece un meme muy significativo. La Argentina un poco, está buena esa imagen, porque la Argentina
yo diría un diagnóstico. Es un país muy bipolar, ¿no? Hoy en relación al mundo... En todo. En todo, ¿no? Es un país... Tiene cosas muy buenas y muy malas todas juntas. Completamente, ¿no? Estuve con Rita Segato en un encuentro internacional feminista y ella dice, bueno, es un país de facciones, ¿no? Lo que decimos de la grieta. Acá está, bueno, esta imagen realmente es preciosa. Esta imagen, ¿no? Acá con esta foto dijeron las mujeres ya no lloran, las mujeres presiden. Sinceramente, en el mundo que haya una presidenta del Senado, una vicepresidenta del Senado, una presidenta de la Cámara de Diputados, es algo muy inusual. Sí. En América Latina no lo vamos a encontrar y habla de una participación política, un avance de las mujeres muy, pero muy grande. El Composé también, Luciana, ¿no? Recuerdo, Luciana, cuando vino Obama, Michelle Obama hizo un encuentro en el aterrizó en el año 2016 y destacó, en ese momento no había paridad, había tercios, y destacó que Argentina era uno de los países con más representantes mujeres, y después, unos años después, ellos trataron de tener una presidenta mujer y no pudieron. Exactamente, ¿no? Hillary, que se quedó sin duda en el camino. Michelle Obama, bueno, por supuesto, la primera dama de Estados Unidos, para mí una mujer magnética, hay documentales sobre ella impresionantes. Sí. Y dio una charla en el Centro Metropolitano de Diseño en la Ciudad de Buenos Aires, donde destacó el Ni Una Menos. Destacó una ley aprobada también en la Cámara de Diputados, que es la ley para que haya patrocinio jurídico a las mujeres víctimas de violencia. Fue aprobada por unanimidad, pero todavía cuesta la implementación. Pero destacó muchas cosas Michelle Obama que cuestan en Estados Unidos, ¿no? Obvio, que cuestan en el mundo. Que cuestan en el mundo. Esta foto no estaría. Ahora, es emblemático que la misma mujer que preside el Senado y fue presidenta diga que hoy no tiene derechos políticos en la Argentina. Esto fue lo que le dijo ayer a las expertas. Es un problema más fuerte del que nos estamos dando cuenta porque sí, no se trata solo además de las posibles internas en el oficialismo, que por supuesto también pueden existir y son materia de otros debates, sino también de cómo se llega al Estado, porque muchas veces las mujeres que denuncian violencia política son opositoras, pero no son las que están hoy ejerciendo el poder. Bueno, Cecilia Moró, en una de las situaciones que habíamos referido aquí en vivo, cuando hace ese gesto, creo que fue Ritondo, bueno, se lo interpretó directamente como un gesto de violencia política, claramente, ¿no? Sí. Ese gesto tan vergonzoso y soez que hace Ritondo. No se lo hace a Moró, se lo hace a Germán Martínez. Lo que pasa es que en su momento la cámara enfocó, y bueno, pero sí, no fue un momento agradable. No. Bueno, ahí justamente esto es parte del debate. La comisión de expertas se junta también con Cecilia Moró y toma ese gesto como violencia política. Hay que ver, o sea, las expertas escuchan, después dan un dictamen. O sea, esta visita de la OEA no es solo diplomática, tiene protocolos muy claros. Ellas escuchan, tienen mucha responsabilidad y después van a darle recomendaciones al Estado argentino. Entonces es como que yo te diría, en la oposición dice que el gesto no fue nada, que no fue educado, pero que no pasa nada. Después de otro lado decís, no, esto es violencia política. Bueno, la comisión de expertas va a decir de qué se trata y de quién se lo hizo. No es lo mismo tampoco que lo hagan cuando preside una mujer, ¿no? Es un gesto, que vamos a decir, es obsceno, pero que simboliza, que cualquiera que lo ve sabe, que simboliza una escena sexual. Totalmente. Una escena sexual en la Cámara de Diputados no es una escena consentida, por lo tanto, está más cerca de la violencia sexual que de un gesto de insinuación, ¿no? Es un gesto totalmente innecesario, inapropiado por el momento, ¿no? Y me parece también, digamos, salvando las distancias y por supuesto que, digamos, siempre hay matices y colores, y cuando uno habla de la violencia en general, uno puede entender que tiene múltiples formas la violencia, pero cuando la presidenta de la Cámara de Diputados tiene que estar permanentemente recordando que le digan presidenta... en casos muy puntuales, reiterados, no por olvidos. Y cuando, por ejemplo, creo que Milei le siguió diciendo presidente y ella le dijo, bueno, diputada. Sí. Ese tipo de situaciones son muy concretas. Si te está diciendo la persona que está presidiendo y que tiene una investidura y que además es mujer y que hay una manera semántica de dirigirse hacia esa mujer, ¿no? Porque
estamos hablando de semántica pura y le Sí, está sí. diciendo, se dice presidenta, soy presidenta y le siguen diciendo presidente, es una forma más sutil, pero es una forma también de menoscabarla y subestimarla por su condición de mujer. El día de ese gesto también ella tuvo que decir, Cecilia Moró, a un diputado, usted no sé cómo trata en su familia, pero a mí no me falta el respeto por ser mujer, ¿no? Fue muy explícita la violencia política. Cuando te hablaba, Meli, también de lo inusual, que es que alguien que ejerce un rol en el Estado, como, bueno, Cecilia Moró o como Cristina Fernández de Kirchner, con tanto poder de las mujeres hoy en el ámbito legislativo, lo raro es que es una nueva violencia política. Porque ya no es la violencia política del Estado hacia las mujeres que quieren llegar o que hacen oposición. Yo te diría que es casi como un paraestado, ¿no? O sea, en otros países hay, por ejemplo, paramilitares. Por eso hablo de la palabra para. Hoy, ¿qué quiere decir? ¿No? Hay una serie que me gusta mucho que se llama Ingobernable, ¿no? Con Kate del Castillo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hoy la política no puede gobernar? ¿Que las mujeres pueden llegar al poder pero que no pueden ejercerlo? Bueno, es un cambio en la violencia política tradicional muy fuerte. Es un tema que está muy impuesto en el mundo, con Irene Montero, ministra de Igualdad en España, con Ada Colau, alcaldesa también de Barcelona en España, con Jacinta Ardern, que renuncia a ser reelegida porque dice que es agotador la violencia política, y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, habla por supuesto del atentado, de la violencia simbólica de los medios, y que no están, y que además critica fuertemente la investigación judicial sobre el atentado, y dice que no están garantizados sus derechos políticos en la Argentina. Bueno, súper interesante. Después nos vas a contar seguramente más detalles de lo que dictamine esta comisión esta comisión de mujeres que viene un poco a escuchar y a ser como de vedora, yo creo también. Exactamente. Sobre las maneras en las que nuestras mujeres políticas, pueden desarrollar su actividad. Pero, Exactamente, Meli. Bueno, que te mejores de la tos. Muchas gracias. Pobre. Así que, ¿cuándo te esperamos en la semana? ¿Los viernes? El jueves. Los jueves. Perfecto. Ahí está. Acá te esperaremos. Entonces, Lu, gracias. Gracias. Un año más, Luciana Pecker, hablando de temas muy importantes. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Y nos acomodamos y nos hidratamos todos y esas cuestiones. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años.
mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Con música regresamos. épica. Con música épica y también para darle un poco de clima a esta segunda hora Esta semana. de las... Sí, esta semana. Primer semana de periodo ordinario de sesiones. Primer semana de periodo de temperaturas infernales. Irreales. Tremendo, tremendo. Yo El año llegué pasado así. tuvimos una ola de calor de casi 43 grados, recuerdo, enero. pero era... Sí, Yo estaba en la playa, digamos. era ese. Pero No la estas viví. son Yo estaba temperaturas... acá. Yo estaba acá. Claro, Claro. estabas acá. Todos estamos acá. Todo menos Ese- Mauricio, que es el hombre con más vacaciones del no, canal. todos estamos acá ahora, digo, ya... Ahora es imposible Estoy evitarla. acá, che. Ahora estás. No, claro. digo, Esta te tendría que Y tocar. aparte la Él te está demanda, con- la demanda de energía justamente es mayor porque está todo el mundo acá. Claro. Y sí, por supuesto. Y aparte porque hay hace muchos días que no llueve. Y los chicos están yendo a la escuela. Tremendo. Con esta temperatura. Tremendo, tremendo. Bueno, hubo todo un debate, ¿vieron? Pero ahora ahí volvemos a la agenda parlamentaria. Sobre que los hicieron hacer educación física igual a los pibes. A todos. No me toca ese tema todavía. No te toca. No, No. hacen educación física. ¿Qué edad tiene tu hijo? 3. Y Empezó sí jardín. hacen. Pero hacen, No, pero está en la olvídate. adaptación, primer semana. Ah, la adaptación que dura 8 meses. Recién Sí. para agosto lo tenés más o menos 4 horas No me seguidas en digas el eso jardín. que Sí, es malísimo. Voy corriendo a un pupilo. No, Anotarlo. sí, tal cual. Y te va a salir más barato. Bueno, esta semana que empieza, el martes, el miércoles y el jueves, lo repetimos porque tampoco es tan frecuente que el año parlamentario arranque con tanta intensidad en general. De hecho, si nos remontamos a lo que sucedía en marzo del año pasado, estábamos en veremos, pues estaban terminando de repartirse las fuerzas políticas, las comisiones, y el año parlamentario técnicamente había empezado el 1 de marzo, pero prácticamente no empezó hasta mayo. Claro, en marzo todo fue el acuerdo con el fondo, todo. Claro. Y ahora, bueno, está como tema político por excelencia la acusación del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. Y también, bueno, miércoles y jueves va a haber también reuniones vinculadas a una visita que ya estaba programada del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
con ahora el foco puesto especialmente, pero no como único tema, pero especialmente sobre Rosario. Creo que ahí va a haber mucho interés, porque ya los diputados lo venían requiriendo la presencia del ministro, sobre todo cuando se había anunciado esta Fuerza Especial Rosario, que supuestamente iba para estrictamente combatir el narcocrimen. Pero también la agenda parlamentaria quedó inaugurada con los temas que para Alberto Fernández son importantes durante este año, y ahí se mencionaron temas medioambientales, que vamos a estar desarrollando en un rato nada más, temas vinculados a los accesos para determinadas mujeres que hayan atravesado situaciones un poco más complejas, como pueden ser situaciones de violencia y la capacidad de poder insertarse laboralmente, y otros temas que siguen ahí esperando en el tintero, que ya los habrán escuchado 180.000 veces. Humedales, ley de envases, se ha hablado otra vez del tema del blanqueo. Y está acá Mauri también con otro tema que podría ser el propuesto para la primera sesión del año. Tiene chances. Sí, en realidad hay una sesión convocada, una sesión pedida por 41 diputados de distintos bloques políticos de esta Cámara para tratar un rescate a los deudores UVA. Yo ahí nadie se les adelanta. ¿Qué significa UVA, este tema unidad vos de no te valor gusta. adquisitivo? Nada, por si, ¿cómo? Vos no bancás este tema. Más o menos, tengo dudas. Voy cambiando a medida que me informo, o sea que ayúdenme. ¿Sacaste un crédito UVA en estos últimos días? No saqué, de hecho no hay. De hecho, claro, no hay. Bueno, el tema es, ¿qué es un crédito UVA? Bueno, justamente, unidad de valor adquisitivo es la manera de indexar este crédito que salió allá por 2017 y a partir de 2019 se suspendió porque las cuotas se habían elevado mucho. Lo que es la UVA es ni más ni menos que una unidad de valor que se actualiza en función, sobre todo, de la inflación, del famoso CER, coeficiente de estabilización de referencia, y en los últimos, desde el 2017 a 2022, según la estadística de Julio Cobos, que estuvo recabando haciendo un informe, aumentó 9 veces. ¿No? O sea, aumentó 9 veces y eso se tiene que traducir en la cuota. Hubo varios congelamientos, pero bueno, lo que plantean estos diputados y lo que plantean Julio Cobos es la posibilidad de hacer un rescate para esos deudores en caso que no puedan pagar. En 2022 hubo varios debates de comisiones con la visita de exfuncionarios y deudores, pero no se llegó a un acuerdo. Todavía no hay un acuerdo de qué tratar. Lo que hicieron estos 41 diputados es, nosotros vamos a debatir el recinto si no hay una convocatoria a comisión y si no hay un acuerdo, y bueno, vayamos al recinto y que ahí veamos qué sale de ese debate. Es un debate bastante desordenado, sería. Hay un fallo reciente de la Justicia Federal de Mendoza que obliga a cambiar la actualización de los créditos por el coeficiente de variación salarial. Entonces, un antecedente reciente que de alguna manera es un elemento que se incorpora al debate. Esto es... Este es el fallo que va con el hombre que había pedido un préstamo para una refacción en la casa. Me parece que no, me parece que es un préstamo del Banco Nación para una casa. Directamente. Me parece, la verdad que no recuerdo bien. Sé que es del Banco Nación, lo estuve viendo antes de venir los números de ese crédito. Y es un crédito que, por ejemplo, se congeló la cuota un montón de tiempo y estaba en una cuota actualmente de 90 a 100 mil pesos. Y si se pasa al coeficiente de variación salarial, pasaría a pagar 20, 30, creo que 20, 30 mil pesos menos, una cosa así. Y se plantea también que la actualización, o sea, acá por lo está. menos que la actualización sea... Y eso motivó, caso. si vos mirás la firma de los 41 diputados, motivó que haya mayoría todos los mendocinos de todos los bloques políticos. Yo tuve que poner ahí... Mira, acá está, perdón, así le agregamos, como hizo Alberto Fernández, el caso, el caso por caso. Bueno, este es la justicia ordenó al Banco Nación eliminar el indicador UVA de la deuda y a recalcular el capital adeudado. El hombre mendocino, de la zona también de las uvas, pero las uvas que se toman, de Claro, también con B corta. Sí, había pedido un préstamo por 2.300.000 pesos en el año 2017. Era mucha plata, 2.300.000 Era mucha plata. Y a pesar de haber pagado las cuotas durante 5 años en tiempo y forma, debía actualmente 22.500.000 pesos, una cifra que a 30 años superaría los 200 millones de pesos. Entonces, la Justicia Federal de Mendoza falló a favor de esta familia y entonces, como la cuota del préstamo se actualizaba según el indicar UVA, es decir,
de acuerdo a lo que vos decías, la inflación, la deuda del mendocino aumentaba cada vez más. Cada vez más zarpadamente. De 2 millones a 20 millones. Pero 2 millones de pesos del 2017. Con el dólar a 17. Era bastante, ¿eh? 125.000 dólares. Era mucho. Y el fallo dijo que el banco se verá obligado a calcular las cuotas del crédito hipotecario en función de la evolución de los salarios, tomando el promedio nacional y no el del coeficiente de estabilización de referencia que se utiliza para las unidades de las UBA. Entonces, el banco tiene que recalcular el valor del préstamo retrotrayéndose al 2019. Claro, porque él ya había alcanzado a pagar cuotas. Ese es el gran debate, eso que acabas de leer. ¿Hasta dónde? Porque lo que están planteando la posibilidad de que el recálculo sea retroactivo. ¿Pero hasta cuándo? El tema es el debate. Hasta 2019, cuando se congeló, porque en 2019, después de las primarias, Macri congela la actualización de crédito SUBA y se descongela hace poco, creo que el año pasado. Acá está lo que resuelve la justicia. Dice, el importe de las cuotas a pagar por el actor se va a actualizar desde la fecha de... Mauricio, el que sabe, del primer congelamiento ordenado por la autoridad competente. O sea, agosto del 2019. Claro. Hay quienes dicen que tiene que actualizarse a 2017, que es cuando empiezan los créditos. Sí. Entre 2017 y 2019, el UBA funcionó. Sí, funcionó ahí. Y esto también es importante, conservando la tasa de interés pactada con una tasa máxima claro, le pone una tasa máxima del 3,50% el valor nominal. Bueno, claro. Sirve este caso para poder... Este caso es el que motiva esta convocatoria. En este caso va a habilitar a que muchos vayan a la justicia. Sí, exactamente, van a buscar un fallo parecido y como decía recién, lo que decía recién acá el compañero Marcos, está la posibilidad de que todos los mendocinos, quisieran firmar este pedido de cesión, inclusive los del PRO, que es el partido político que hasta ahora más defiende los créditos SUBA, e inclusive algunos oficialistas, cuando el oficialismo todavía no tiene un proyecto para rescatar a los deudores. Los del PRO con una particularidad, que los dos están cercanos a la reta. Claro. Y también y también cuando uno escucha las historias de... Perdón, que estaba por patear la botella de agua y no quería que esto termine en una inundación. Aunque nos vendría bien con el calor que hace. Pero bueno, eso lo dejo para cuando salgo. Pero digo, para cuando uno escucha las historias de los que son deudores de crédito UBA, que vamos a decir también no es una población demasiado importante, demasiado significativa. 120.000 familias. Con distintas situaciones, porque hay muy baja morosidad. Eso es lo que dicen los que defienden el sistema. Hay que muy si baja siguieron morosidad. pagando, tan mal no le fue. El tema es que los que reclaman dicen, ¿qué hice yo para pagar? Vendí un montón de cosas, me ayudaron las familias. La salud de las personas te dicen que se deterioró considerablemente porque, claro, o sea, el estrés, los nervios de esa bola de nieve que vos decís, che, esto no termino de pagarlo en más. Mi vida entera lo voy a terminar de pagar, en la que me metí. Por eso para algunos directamente, por lo menos en las comisiones, hablaron de una estafa organizada por parte del gobierno. Acá el problema es que, por un lado, es un contrato que un particular firma con un banco. Entonces, quienes defienden el sistema... inclusive dicen, bueno, pero pará, si cada particular que firma un contrato con un banco va a pedir un rescate del Estado, vamos a pedir rescate todo el tiempo. Aparte, el número es poca gente. Eso es lo que plantean los que tienen dudas respecto de ir a un rescate o no. Los que defienden el rescate dicen, este sistema, por un lado, fue promocionado por el Estado y por otro lado no se cumplieron los requisitos mínimos, o sea, el contrato tenía algunas pautas que después no existieron, entonces por lo tanto hay que recalcular el contrato. Quien plantea esto es Julio Cobos, que es el que impulsa esta ley, que es mendocino, que estaba en contacto con este grupo de vecinos de Mendoza que consigue este fallo y presentó un proyecto. ¿Cómo es el proyecto de Cobos? Bueno, permite cambiar la actualización, que es el proyecto que se aprobó en este Congreso. Cobos siempre se enoja cuando dicen, vos aprobaste los UBA. Los UBA no pasaron por el Congreso. Acá se aprobó la posibilidad de crédito UBI, que es la unidad de valor inmobiliario, que es lo que varía el costo de la construcción. Eso no solo permitía la actualización de tu propiedad en torno a UBI, sino que te permitía ir comprando una casa de aparte, digamos. Ibas comprando un bono que compra 1 metro cuadrado, 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados. Cuando querés acordar, tenés 20 metros cuadrados y pones la plata por los otros. Esa es la ley que se aprobó acá. Es como una moneda ficticia para ahorrar. Una moneda para ahorrar en metros cuadrados. Eso se aprobó en este Congreso, no se aplicó porque el presidente del Banco Central de entonces, Federico Sturzenegger, dijo no, hay que aplicar las UBAs, que sea por inflación, y ahí los bancos tienen la posibilidad de, porque como son los UBAs también, como fue el crédito es UBA más un interés. O sea, vos se te actualiza el capital y tu deuda
en función de lo que sube el UVA, que es básicamente por la inflación, y sobre eso hay un interés. Por eso es tan costoso pagarlo. Lo que plantea Julio Cobos es poner una tasa máxima de interés que es del 5%. Lo que acaba de leer Meli del fallo de Mendoza es que la tasa máxima era inclusive 3,4. 3,4 dijo. O sea que en Chile, viste que estuve se sacó de Chile el UBI. Exacto. Y vos hay una primero que hay una enorme bueno, la gente que no sabe que estoy al aire. Hay una enorme dependencia de la clase media trabajadora con los créditos. Y hay muchísimos. Y, o sea, la gente viven de... Claro, o sea, para estudiar una carrera universitaria y para lo que quieras, para tener una casa, para irte de viaje, todo es con crédito. Y el UBI es la vedette. Es la vedette. De hecho, Chile tiene mucha cercanía con Mendoza y de ahí lo saca Cobos, que como todos los mendocinos veranean en Chile y conoce el sistema. Y la verdad que es interesante. Y Cobos funciona siempre... y vos cuando hablas un poco, o sea, para por lo menos la gente con la que yo charlé, porque, esto me suena cuando lo vi, porque lo ves en las promociones, en los carteles, en la vía pública. La verdad que yo me quedé con ganas de que se pruebe en Argentina, porque es interesante, ¿no? Porque uno podría ahorrar, aparte plantea el ahorro juvenil, que los chicos dejen de tirar la guita en placer y que gasten en metros cuadrados. Cantando. Pero ese es el otro debate que ya tuvimos. Pero Cobos es un capó en eso. No, pero es que lo que pasa que acá tendremos que tener a ¿cómo se llama la diputada más joven del Congreso? Que tiene un apellido ucraniano, Klipauka. creo. Klipauka. Florencia Klipauka. Misionera. Sí. Tendremos que tener a alguien de una generación muy, muy joven. Porque estamos frente a una Argentina, digamos, con mirada, con ojos completamente distintos. No, bueno, pero todos necesitamos un techo para vivir, eso no cambia, nadie quiere vivir en la calle. Entonces, si sos joven y te dan la posibilidad de tener un plan de ahorro que funcione y vas invirtiendo, es mucho más lindo tener 40 años y tener una casa que no saber cómo alquilar. Entonces, lo que plantea Cobos es que en esto, por ejemplo, él plantea una situación que a vos te va a pasar dentro de muy poco, se recibe un hijo y en lugar de regalarle cualquier cosa, le regalás un par de UBIs. O se casa, o que se la casa, gente ya vino, se casa. Bueno. Es que sí, eso es lo que planteaba Cobos. Cobos nos decía también, por ejemplo, hoy muchos ya conviven, qué sé yo, que es un despelote poder alquilar y todo está en dólares. Entonces se casa un hijo, la lista de regalos es en UBI. Entonces vos le vas regalando UBIs y con eso puede estar más cerca de una vivienda. Y ni hablar cuando empieza a ahorrar, que es muy parecido al plan de ahorro automotor, ¿no? Que se va comprando, que vos tenés, funciona generalmente mal. Que todo el mundo se queja, pero todo el que lo tiene termina teniendo un 0 kilómetro y no hay otra manera que una persona de clase media tenga 0 kilómetros. Lo que tiene en este caso es que no sería, según lo que nos ha contado Cobos, no sería de entrega obligatoria en un momento. O sea, vos podrías ahorrar durante mucho tiempo y eso te permitiría tener una casa. Bueno, eso nunca se aplicó, aclaremos, y lo que se aplicó es el UVA. Espera que la Klipauka, si lo dije bien, no es la más joven, La más joven es Brenda Vargas Mati. Ah, mira. La invitamos que salga. Del Frente de Todos. Del Frente de Todos. Una vez habló con nosotros. Sí. Bueno, recordemos el proyecto... que fue militante universitaria. El proyecto de Cobos, este es el único que hasta ahora se presentó, como decíamos, cambiar UVA por UBI, da esa posibilidad, también lo hace a valores de 2019, eso es lo que plantea, o sea que es la última vez que se congeló el valor UVI, o sea es retroactivo esto, también una tasa máxima del 5%, y otro punto polémico o de difícil debate en el Congreso, es que este proyecto crea un fondo compensador con parte de las ganancias que tengan los bancos por los créditos, para que si la cuota del crédito excede 10 puntos el coeficiente de variación salarial, hay una especie de descalce y ese descalce lo financiás con el fondo compensador. Esto es, vos nunca pagarías una cuota que sea 10 puntos por encima de lo que hayan variado los salarios promedio. En ese caso, aparece este fondo y hay un descalce, hay una compensación. Eso es para que vos no tengas que ir a pedir plata prestada para pagar el crédito. Esto es lo que plantea Cobos, según me contaban hoy, está dispuesto a abrir el debate, está dispuesto a que tenga modificación este proyecto, pero como no le prestaron mucha atención el año pasado y no hay proyectos alternativos, pidió esta sesión especial, pero si hay una comisión antes, está dispuesto Incansable, a te digo, Cobos, con este tema. Sí, totalmente. Sí. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? Seguimos, creo que una placa.
Bueno, no hay acuerdo, como decíamos, entre los bloques sobre un proyecto común y podría haber un debate en comisiones. Esto es lo que se está hablando por estas horas, de la posibilidad de una reunión de la Comisión de Finanzas. El año pasado hubo visitas con presupuesto, quizás. Con presupuesto. El año pasado hubo visitas de funcionarios del gobierno de Macri. Estuvo el presidente, el ex titular de Instituto de Vivienda, Iván Kerr. También tuvo el vice del Banco Central, Liach, ¿no? Sí, Lucas Liach. Lucas Liach, perdón. Que defendieron los créditos UBA y ellos dijeron, bueno, 120.000 beneficiarios pudieron tener una casa y este punto polémico, el valor de sus propiedades subieron, algo que es cierto, puede ser cierto, en pesos subieron un montón, seguramente, en dólares no creo. El punto es que si es una vivienda única y vos no tenés un usufructo inmobiliario, ¿de qué te sirve que suba el valor? Si vos no podés pagar lo que es necesario para que vos tengas posesión, que es la cuota del crédito. Ahí es donde está el gran debate. Están los que defienden este sistema y dicen, vos estás pagando por una propiedad que vale mucho más que el momento que vos la compraste. El punto es que vos no tenés un usufructo de ese valor. Vos lo que tenés es una posesión para vivir. Para vivir, sí, ¿no? Un crédito hipotecario, cuando uno tiene una posesión, va pagando la cuota. Si la cuota se hace barata, uno es muy feliz, porque paga menos que el alquiler. Si la cuota se hace alta, uno dice, ¿dónde me metí? Claro. En esta situación están muchos deudores UBA. El Frente de Todos todavía no tiene un proyecto, porque es muy complejo poder garantizarle a los deudores la posibilidad de una compensación como plantea Cobos, siendo gobierno. ¿no? Claro. Siendo gobierno, vos tenés que hacer una caja, como pide Cobos, que sea con una parte de las ganancias de los bancos, pero que también tenga aporte del Tesoro. Por eso el Frente de Todos todavía no tiene proyecto y cuando eran oposición planteaban la posibilidad de lo que en definitiva dio el fallo de la Corte de Mendoza, de que esté la variación salarial y no la variación de las UBAs. De todas maneras, recordemos que hay paritarias que están cerrando a 100%, a 130%. Uno dice, bueno, cambia un índice por otro, no es que va a estar congelado, no. Pero todos los cálculos dan que del CBS es mucho menos que las UBA, ¿no? Muy bien. Bueno, Mauri, veremos qué suerte corre este proyecto covista y si no hay uvas de estas, que haya las otras. Las otras hay. De las otras, siempre, que no falten. Que no falten. Que no falten, aunque se indexen. Las cosecharemos y seremos millones. Nos vamos a la próxima nota. Saludamos al diputado Zapata, que hoy nos recibe con qué paisaje, Mira, diputado, ¿cómo anda? Eso, A ver, pero no lo diga. Muy buenas tardes, hoy lo recibo no lo con diga que... Cachi. Cachi. ¿Sos Cachi? ¿Sabías que era Cachi? Los valles de Cachi. Íbamos a jugar al preguntado con los paisajes. Pero parece Pumamarca. Qué hermoso, mirá los colores del cerro. ¿Y ahí hay ovnis? Y claro, tenemos un omnipuerto en la zona. La Cuesta del Obispo. El señor Sucre tiene un omnipuerto. Sí, nosotros somos abiertos a todo tipo de turismo. ¿Y usted vio alguna vez un ovni? Parezco Susana Jiménez con estas preguntas. Francamente, no. Ah, no. Alguna vez que estuve... Bueno, yo no soy de apellido Casimiro, yo soy Zapata. Resulta que estaba de excursión por los cerros y se veían así... tipo de luminosidad en las laderas y bueno, con el tiempo supimos que era las osamentas de los animales que murieron en las laderas y la fosfamina se nota mucho en las noches de luna. Así que bueno, me perdí la oportunidad con esclarecer esto, me perdí la oportunidad de decir que había visto un ovni. No vi, pero tengo amigos que sí, que vieron. ¿Sí? Algunos se asustaron mucho. Sí, algunos se asustaron mucho. ¿Y no salió nada de los ovnis? No, el señor le entregó una solicitud para que se la lleve a la suegra, pero ni los ovnis la quisieron llevar. Así que lamentablemente no avanzó eso. Sí, ¿era eso o terminar conviviendo con el marciano o la marciana? Este verano que estuvieron muy cerca de venir. Claro, capaz que en el cambio tenía... Probablemente en el cambio hubiese tenido una ganancia, pero no, hablando en serio, yo nunca vi, conozco historias, amigos cercanos lo vieron y relataban con una cantidad de detalles que es increíble, ¿no? Una cosa, yo no sabía que acá existe una agencia especializada en hacer un análisis dentro de lo que la gente aporta. Por ejemplo, esto que explicaba recién el diputado, que acá vimos unas luces así, entonces se provee esas imágenes esta agencia.
que es una agencia dedicada a la ufología, y después hacen un análisis, pero científico, de las imágenes, y en el mejor de los casos, como por ejemplo usted nos explicaba, dice, no, esto no era un ovni, esto responde a los animales que fallecieron en la montaña, en la luz de la luna. Más o menos parecido a la película Hombres Negros, digamos. Claro, muy exactamente, parecido, o sea. exactamente. Sí. Y otra cosa, Zapata, ¿hace un calor de locos ahí también? ¿Hoy? No en los valles. Hoy Pero está, no, en los valles no es tan cálido. Sube la temperatura sí en esta época, pero hay buena amplitud térmica entre el día y la noche, así que se goza de noche fresca. Yo estoy ahora en la ciudad, en San Lorenzo, a 10 kilómetros de la ciudad, y está agradable. Si bien ha subido la temperatura, no estamos como ustedes que realmente tienen como 38, 39 de sensación nosotros nos térmica. Estamos derritiendo. Había incluso zonas del norte que iban a tener menos temperatura. Le pregunto por la sesión, diputado del martes. Yo pensé que por los Seguíamos ovnis. por el magazine. Fascinada con eso. Pero bueno, está bien, preguntar por la la próxima sesión. vez salga con uno de los amigos que vio los ovnis y nos cuenta. Y nos cuenta, sí. Voy a preguntar, pero también capaz viene con un poquito de picante la pregunta. El martes hizo una cuestión de privilegio y hay algo ahí que nos pueda contar. La interna en Salta está empezando a jugar en año electoral. ¿Se nos puede contar por qué hizo esa cuestión de privilegio el día martes? El contexto, el motivo. Bien. Es una cuestión de privilegio porque considero que, dadas determinadas acciones, algunas teóricamente anónimas, porque usted sabe que en las redes sociales, a través de Internet, siempre se ubica la IP de dónde sale el usuario, quién pagó, todo se puede ubicar. Si pagaron en efectivo con la cámara del Rapipago, del Pago Fácil, todo se puede ubicar. Pero la cuestión de privilegio obedecía que no se trataba solo de una fake news, sino también aquí había todo como una especie de organización que apuntaba a través de sucesivos posteos a empezar a instalar odio y persecución hacia mi persona, cosa que constituye un delito grave dentro de lo que es el respeto al orden democrático. Las personas no pueden ser perseguidas por su idea o por sus acciones políticas, y en este caso se está presentando a mi modo de ver esta figura penal. Pero también considero que la cantidad de dinero invertida en esa campaña negativa que surgió a partir de la presentación del Frente Avancemos, un frente que hicimos acá en Salta, dejando de lado la grieta, que la grieta en las provincias solo favorece a los intereses de quien está gobernando, básicamente. La instalación de la grieta es dividir la oposición, entonces quien está en el gobierno tiene más chance de ser reelecto o imponer las listas que auspician. Eliminando la grieta, estamos con el diputado Estrada, que integra el bloque Frente de Todos, con el cual competí en la elección del 2021, y con un partido que se llama Salta Independiente, y formamos el Frente Avancemos, pero que en realidad es la respuesta a la convocatoria que hizo Salta Independiente para constituir una nueva mayoría, priorizando los intereses de Salta por sobre las diferencias que pudieran existir en relación a este tema, que realmente para mí resulta bastante molesto ver que la grieta esté por sobre todo, grieta über alles, dirían los alemanes. Y eso no puede ser, y aquí en Salta tenemos muchas carencias. Abre usted la canilla, no hay agua. Hace poco una persona que fue a parir al Hospital Papa Francisco, no la dejaron entrar, tuvo que parir en la calle porque decían que era un hospital de COVID y hace ya 1 año y medio que no está así. Problemas en educación, en seguridad y en salud muy graves. Diputado, me gustaría hacer hincapié en esto que acaba de decir porque es muy interesante, por ahí pasó un poco inadvertido, pero el otro día estuvimos hablando con el diputado Zapata y el diputado Emiliano Estrada. Por si alguno no se dio cuenta, el diputado Emiliano Estrada tiene procedencia en la Cámpora, kirchnerista, y el diputado Zapata, como sabemos, integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Hicieron una alianza electoral para Salta, para competir en Salta, que tiene elecciones desdobladas de la nacional. Mientras pasa esto en Salta, que puede hablar usted hasta a punto de hacer una alianza por temas específicos, como es lo que ocurre en la provincia con un diputado en el que otras cosas piensa diferente, la Cámara de Diputados y ahora también la Cámara de Senadores está casi bloqueada porque no se pueden poner de acuerdo unos y otros para tener un temario de sesión abierto. ¿Por qué es tan distinta una situación de la otra? Mire, nosotros conversamos, yo no pretendo imponer mi forma de pensar ni forma de ver las cosas sobre el diputado Estrada, y confluimos en una idea
de la necesidad de que la política en Salta se transforme en algo útil para la ciudadanía. Yo no, si lo asimilan al diputado Estrada con la cámpora, en ese caso yo seré de la cámpera amarilla de Olmedo, claro. Que queremos decir procedencia. Ex diputado nacional. Amarillito. Vote sencillo, vote amarillo era mi eslogan de campaña. Lo conocemos, Alfredo, le mandamos saludos. ¿Qué es de la vida de Olmedo? Bueno, otra vez del trabajador. Candidato a gobernador, ¿no? ¿Cómo? Está en La Rioja, en La Rioja produciendo divisas para el país y generando inversión para el turismo en la provincia de La Rioja. No está más, no produce más en Salta. No, siempre estuvo en La Rioja. ¿Cómo? ¿Pero no tenía campo en Salta, Alfredo? Mire, el padre de Alfredo es un pionero que vino con la mano atrás y otra adelante cuando tenía 13 años a la provincia de Salta y supo construir en base a trabajo y esfuerzo una empresa familiar y una de las derivaciones es la olivicultura en La Rioja, de la cual se hizo cargo a Alfredo Horacio Olmedo. El padre se llama Alfredo Paulino Olmedo, va a cumplir 86 años y sigue trabajando todos los días. Realmente es un ejemplo para todo el mundo ver una persona que, habiendo alcanzado una buena posición económica, sigue dedicándose a producir, a generar fuentes de trabajo y generar divisas para el país. En fin, son esos espíritus indomables de gente trabajadora que vino en aquella época, calculo que si tiene 86 años y tiene 13, vino hace 70 años por acá, por Salta, 1945, 1950 debe haber llegado. Y bueno, a través de la explotación agropecuaria, en principio poroto, después trabajó con soja, ahora tiene un establecimiento ganadero modelo ahí en San José de Yatasto. En fin, una persona muy trabajadora, y lo que es admirable de este señor es el orden y la prolijidad con que tiene, no solo su administración, sino sus campos. No hay nada fuera del lugar. Y eso, por supuesto, el orden ayuda mucho a tener buenos resultados y a controlar el progreso. Diputado, una consulta. Esta semana que empieza, aparentemente va a venir el ministro Aníbal Fernández a brindar su informe de gestión. Usted, yo no lo sé, no recuerdo, no integra las comisiones estas, ¿no? Que van a escuchar al ministro. Ajá. No, yo no estoy en la comisión de seguridad, si bien es un tema que me interesa. ¿Qué le gustaría preguntarle al ministro? ¿Por qué levantaron el escudo norte en esta zona? Había un dispositivo que se dio en llamar escudo norte, que significó el desplazamiento de 500 efectivos de la 5ª Brigada de Montaña con asiento en Salta Capital hacia la frontera. Se destacó 4 o 5 y A-63 Pampa en el aeropuerto de Mosconi, también con un helicóptero, y había un radar tridimensional para monitorear el tráfico aéreo, que usted sabe, vienen las avionetas con la sustancia, con droga. Con droga, y eso se levantó al principio, el pretexto fue la pandemia, pero no volvió. Entonces, nuestra frontera es un colador. Y ¿de dónde viene principalmente la droga en su provincia? La droga pasa por todos lados. El otro día hablaba con gente que se traslada en ómnibus, en colectivos, personas de frontera. Orán, ¿no? Orán era la ciudad más complicada, ¿no? ¿Sabe por dónde entran? Para esa zona entra por Aguas Blancas, Bermejo es del lado boliviano y Aguas Blancas del lado argentino, que está en la provincia de Salta, en el departamento de Orán, y se la pasa en Chalana o en Gomones. Y también hay otros pasos que pasar prácticamente a pie de acuerdo a la zona de la si usted frontera. Sabe por qué no lo detiene, por qué no se detiene en la frontera, si usted lo sabe también, bueno, ¿cómo las fuerzas de seguridad? Está destacado. Las fuerzas de seguridad actúan sobre la zona, pero los dispositivos son insuficientes. Claro. Y en algunos casos, ustedes que son unos grandes seguidores de las noticias, verán que muy a menudo se encuentran cargamentos, se secuestran cargamentos y en la investigación surgen elementos de la fuerza que están involucrados en la comisión del delito. Entonces, la única forma de actuar es reforzando la frontera y dando plenos poderes a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria también para que ejecuten
las funciones a su cargo, que es la custodia de la frontera de nuestra patria. Y por ahí escucho de que vamos a utilizar las Fuerzas Armadas para combatir. Sí. Las Fuerzas Armadas en la República Argentina están totalmente profesionalizadas y no creo que puedan actuar en forma inmediata en este tipo de conflicto ni aportar una solución. Necesitan un tiempo de adiestramiento, de desplegar un dispositivo. Y nosotros los argentinos somos muy proclives a enchufar funciones a organismos en cuestiones que les son ajenas, son extrañas a su misión y a su finalidad y a su entrenamiento y preparación. Yo creo que hay que fortalecer la fuerza de seguridad, darle todo el respaldo y dar la posibilidad a través de modificaciones puntuales en la ley de que la persona pueda incautar, pueda detener preventivamente, que puedan tener a través de las herramientas tecnológicas interceptar aviones. La ley de derribo era una de ellas. Sí. Parece que todo el mundo piensa que van a ir y le van a tirar con ametrallador. La ley de derribo es invitarlo gentilmente y con una demostración de fuerza que descienda y que se deje revisar, pero no es claro, con no es literalmente derribar el avión. ¿El diputado? Sí. Es invitar gentilmente con algunos medios de persuasión a que aterrice. Otro de los temas que va a marcar la agenda de estas primeras semanas, meses, lo contaba muy bien Mauricio recién, el tema de los créditos UBA, que hay pedida una sesión para el 22 y que usted es uno de los diputados de Juntos por el Cambio, por afuera de la UCR, que han firmado este pedido. Entiendo que también es contador, así que debe tener una opinión sobre los créditos UBA y cuál puede ser su solución. Bien, sí, yo firmé. Por supuesto que es un tema que nos preocupa. Crédito UBA, un crédito que está planeado para la época de estabilidad, con poca inflación o casi nula inflación. La inflación, que se caracteriza por el aumento generalizado del nivel de precios, pero si sería todo, aumentaría todo parejo, no podríamos decir que hay inflación. Lo que caracteriza es la alteración, el cambio en los valores relativos. Entonces el precio del salario evoluciona menos que el precio de la construcción o que el inmueble, etcétera, etcétera. Y tratándose de que vinculación con el precio del salario, siempre en el interior del país, particularmente en el norte, los salarios son más bajos y los ajustes van bastante por detrás de lo que se pueden obtener en lugares donde hay más poder de negociación, como puede ser la provincia o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es necesario traer una solución, por supuesto, porque gente de buena voluntad adhirió a un contrato de crédito con la expectativa que le brindaba un gobierno de estabilidad para poder alcanzar el sueño de la casita propia. Ese mismo gobierno, con políticas totalmente extrañas a las buenas prácticas, empieza a generar la causa de la inflación, exceso de gasto público financiado con la emisión monetaria, y se empieza a disparar los precios que primero impactan en el precio de los materiales, de los cuales se alimenta el UBA, y los salarios vienen bastante retrasados. Entonces viene a colocar una situación bastante complicada a los deudores UBA. Yo no creo que la solución sea condonar ni nada por el estilo, sino establecer mecanismos de morigeración, y el Estado, que es gran responsable de esta angustia porque se los indujo a tomar el crédito y aparte la consecuencia de la inflación sobre los salarios y el valor del índice UBA es también responsabilidad del Estado, debería contribuir. Si se aprobó por parte del Frente de Todos crédito que incrementaba el gasto público un 0,4%, medio punto sobre el PBI, bien podría aprobarse algo similar que beneficie a esta gente. No significa una dádiva. Achicar el ajuste y quizás extenderlo en el plazo, cambiar la modalidad de ajuste del saldo de precios de forma tal de que las personas dejen de tener esa angustia y se encuentre un mecanismo de confluencia, porque también aquí está la teoría de la imprevisión. Nadie iba a pensar que se iban a desfasar de tal manera entre el índice de ajuste y el ajuste que tiene el salario de los deudores. Nadie iba a imaginar eso. Entonces está la teoría de imprevisión y tampoco podemos hacer una forma que beneficie al deudor, porque habría un enriquecimiento sin causa, ¿no? Hay algunos que sostuvieron durante la comisión y por ahí en algunas entrevistas que
bueno, era imprevisible que la inflación iba a llegar a los índices a los que se terminó llegando, pero que era responsabilidad de quienes eran gobierno, bueno, tener los instrumentos adecuados para poder hacer las mediciones pertinentes para que por lo menos no la pifiaran por tanto. Claro, mire, la inflación no es causa de usted, de los señores que la acompañan, ni mía, no es causa del público, no es causa del consumidor. Es un efecto de una mala medida tomada por el Estado, que es gastar de más y financiarlo con emisión monetaria. Ese es el origen. Si nosotros queremos curar una enfermedad por sus síntomas, estaremos equivocándonos, porque la enfermedad se va a agravar. Hay que atacar la causa. Y la causa está ahí. Es la excesiva emisión monetaria, es un fenómeno monetario básicamente. Y la consecuencia que sufren en este renglón de población, que son los deudores UVA, la sufre porque el Estado no administró bien. Los responsables de administrar el Estado gastaron más de lo que era razonable gastar y terminan afectando el nivel de vida de personas que creyeron en la estabilidad prometida. No son personas que le dijeron, bueno, se va a disparar la inflación, ni tampoco era previsible alcanzar estos niveles. Entonces, por eso es que considero que el tema debe tratarse. No sé si será un subsidio, reprogramación, cambio de índice de ajuste, reprogramar para adelante la diferencia, pero tenemos que darle tratamiento. No podemos escondernos y dejar de llevar solución a estos miles de familias que se encuentran afectadas. El debate, diputado, es que usted dice estas personas confiaron en los números que decía el estado de inflación. En ese momento el gobierno tenía un plan a 4 años y confiaron en ese plan del gobierno y por eso fueron y tomaron un crédito hipotecario. Ahora hubo un montón de gente, la mayoría de la gente, que no confió, no tomó el crédito y hoy no tiene casa. ¿No sería injusto que los que no confiaron y tenían razón en sus pronósticos se queden sin casa y el resto sí? Pues entonces mañana va a venir un crédito hipotecario, yo pienso, yo no lo puedo pagar, pero me meto igual, si total después me rescatan. Pero no es tu culpa no poder pagarlo. No, bueno, en realidad sí, porque vos creíste en pronósticos que no sucedieron. Podemos hacer un paralelo con lo que aprobó, y creo que ustedes están de acuerdo, con la moratoria de jubilaciones. Hubo una gran cantidad de personas que no cumplieron con la ley y el Estado le dio el beneficio. En este caso, personas confiaron en el Estado, fueron inducidos para que puedan obtener una casa. Personas que no reclamaron del Estado ningún subsidio, no le pidieron ninguna subvención, sino son particulares que trabajan en el sector privado, que son contribuyentes y sufren las consecuencias de una mala política del Estado. En el caso de la ley de jubilaciones, podría tomarse una parte como consecuencia de la mala política del Estado que disminuyó el empleo registrado, pero la mayoría son decisiones personales. Mire, yo tengo 66 años. Me gustó la frase, fueron inducidos. Más o menos 36 años. ¿No? ¿Cómo? Me gustó la frase, fueron inducidos. Para usted es clave que el gobierno de Mauricio Macri haya promocionado el sistema. Eso usted le llama haber sido inducido. Mire, las personas son seducidas a la toma de decisiones cuando se les plantea un panorama de estabilidad y que de tal forma que pueda encuadrarse y en las proyecciones futuras puede dar cumplimiento a eso. ¿Por qué somos inducidos? Porque el contribuyente, el ciudadano, confía en el Estado, ya sea Macri, ya sea Perón, ya sea Balbín, cualquiera el que haya administrado. Hay cierta confianza cuando se instala algo. Pero lamentablemente el Estado, en la República Argentina, hace 70 años que no cumple con las expectativas que despierta y termina perjudicando sobremanera en aquellos que creen en él. Entonces hasta ahora viene triunfando la tesis conservadora. De sencillo hasta que aclare cuando la cuestión se pone agitada y hago inversiones que puedan recuperar en un breve plazo. Por eso la Argentina es un país en el cual difícilmente se pueda, por parte de los propios argentinos, contar con alternativas para inversiones a largo plazo, con expectativas de crecimiento. Acá prima en nuestra mente, fruto de la experiencia pasada, una visión cortoplacista y hasta como mucho de mediano plazo. Nadie va a hacer una inversión para recuperar en 50 años, salvo que esté atado a la Constitución, y aún así la Argentina rompió todos los pactos que tenían un plazo prolongado o asegurado un régimen legal. Es importante alcanzar una estabilidad, y la estabilidad, para que se alcance desde lo económico, tiene que tener un gran basamento de coincidencia en la política, porque la política
que se desarrolla, viene un gobierno, se va para la izquierda, el otro se va para la derecha. Esto es idas y venidas, este andar pendular que tiene la administración del Estado, es lo que viene destruyendo todo el sistema y nos empieza a quitar expectativas. Calcula, yo me recibí en el año 80. En el año 80 teníamos una visión de cómo se podía trabajar más o menos ordenado. Vino el gobierno de Alfonsín, pensamos que iba a ir todo bien y nos pegamos una estrolada con la hiperinflación. Calcula, yo cobraba mi sueldo el día 2 y el día 2 a la tarde lo había gastado entero en el supermercado. Llenaba de proveeduría la cena y delante, porque no llegaba a fin de mes. Miren que yo cobraba bien, era gerente de una empresa importante. Entonces, esas situaciones derivan de una mala administración. El ciudadano, el contribuyente, el trabajador no tiene la culpa. Son acciones que se toman desde el gobierno que son infructuosas. Pero lamentablemente en el orden legal argentino, el gobernante, el funcionario, no paga por los resultados negativos de esos actos infructuosos. En la empresa privada, sí, el director de una sociedad anónima que decide invertir un dinero sin seguir lo que debiera hacer un buen hombre de negocio, un buen padre de familia, termina poniendo de su bolsillo. En el Estado no es acá, gastamos del bolsillo ajeno. Como le dije el otro día ahí en la sesión, puñalada en panza ajena no duele. Diputado, ¿qué le pareció en términos generales el discurso del presidente de la Nación en la apertura de las sesiones legislativas, sobre todo después que hace el balance de su gobierno, cuando empieza a referirse concretamente a los jueces de la Corte, cuando se refiere al tema del Consejo de la Magistratura, cuando se refiere al tema de la coparticipación? Mire, yo fui, como corresponde, a escuchar del presidente el discurso con el contenido que prevé la Constitución, es decir, conocer el Estado General de la Nación y las proyecciones para el futuro, que termina declarando inaugurado un periodo ordinario de sesiones. Cuando el presidente empezó a andar por la banquina y le puso quinta y quiso andar a 200 por hora, yo me levanté y me retiré. Usted es de los que se retiró. ¿Por qué a la banquina? ¿Por qué se fue a la banquina? Porque no es un ámbito donde uno debe dar el Estado General de la Nación, no es un ámbito donde el presidente haga una arenga contra otro de los poderes del Estado. Entonces, tenemos que respetar la República, cada poder tiene su incumbencia, su jurisdicción, su competencia, y hay que respetarlo. Yo no voy a invitar a mi vecino a mi casa para respetarlo como a chico. Eso primero. Segundo, el último refugio que tenemos los ciudadanos ante el exceso en la discrecionalidad o el abuso del poder del Estado es la justicia. Entonces, los ciudadanos tenemos que cuidar la justicia. Si por una cuestión puntual se considera de que deben ser removidos, el mecanismo idóneo está disparado, que es el juicio político. Ahora utilizar la tribuna para denostarlo, fustigarlo, agredirlo, hasta eso podemos decir, para mí estuvo fuera de lugar. Sí, y después el clima también que eso suscitó, por ejemplo, cuando Fernando Iglesias lo insulta, ¿eso qué le pareció? Eso también está fuera de lugar. Mire, yo no voy a considerar normal, ¿no es cierto?, las agresiones o el abandono de la formalidad de un acto solemne como es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Es un acto institucional, es solemne, tiene su formalidad y uno no puede salirse, y yo no voy a estar ni por el uno ni por el otro. El decoro, la moderación es un buen mensaje en estos momentos para la ciudadanía. Todo aquello que no vaya por esos cánones, para mí no es aceptable, está fuera de lugar. En fin, no podemos utilizar mensajes a la ciudadanía diciendo el Estado General de la Nación para defender causas políticas propias. Está bien, uno puede decir que la orientación política me lleva a que transite este camino, pero tratar de hacer un levantamiento en contra de la institución de la República, que es justicia, que alguien lo limpiara todo lo puede ser la Corte. ¿Para qué? Para ponerlo uno, porque no le gusta un fallo. Los fallos son discutibles en cuanto a la doctrina y de encuadramiento legal, y para eso está la Comisión de Juicio Político. Y el presidente tendría que un poco
dejar de pegarle tanto a los jueces, pegarle un poco a sus funcionarios para que trabajen y produzcan resultados, porque nos estamos yendo bien por la banquina y en cualquier momento nos ponemos el país de sombrero, ¿no? Sí. Bueno, diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, también los paisajes que nos acerca siempre. ¿Y qué se hace un viernes ahí en Salta? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, yo espero tener reuniones con miras a las próximas elecciones con el equipo de colaboradores para mañana continuar con las visitas, la búsqueda, las entrevistas, las búsquedas de acuerdo, la entrega de la provincia, porque estamos en pleno armado de listas. El cierre Se viene un fin de semana con mucho trabajo. 15. Sí, como dice el Martín Fierro, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todo y entra en la Aragán. Yo no quiero que entre en la mía. Muy bien, muy bien. Ahí Martín Fierro y todo. Te cerró con un Martín Fierro. Bueno, diputado, que tenga un buen fin de semana con trabajo y también con temperaturas, esperamos, agradables, porque acá estamos monotemáticos, pero porque uno se derrite, de verdad. Bueno, y que no sé si alguna empanadita rica, esas salteñas. En la calle Balcarce. Rica, sí. Igual es que él está en San Lorenzo. Mire, yo hago empanada. Sí. Pero no soy el campeón mundial de la empanada, pero yo le aseguro que su vida se va a dividir en dos partes. Antes y después de mi empanada. Ahí va, toma mate. Ahí tenés. Perfecto. Bueno, un saludo y que coma rico. Gracias, igualmente buen fin de para todos. Chao, hasta luego. ¿Algún plato con el que te destaques vos? Yo soy bueno en la pasta. Ah, mira, poniendo un fideo con agua hirviendo. No, en la salsa, en la preparación de la salsa, es mi especialidad. En la preparación de la salsa, está bien, porque el resto es abrir un paquete de fideos y ponerlo en la agua caliente. Hacer un asado es quemar carne también, sí, acá dicen el asador. Tampoco hay que hacer demasiada ciencia. No, sí, no te creas, después tenés los condimentos, los sazones. Esa es una importante revista internacional. Una liturgia que ha inventado el género masculino alrededor del asado para no sé. Una importante revista inglesa que una vez dijo que los argentinos se jactan de tener la mejor carne del mundo y quemarla. No, en eso no estoy de acuerdo. Una falta de respeto. En eso estoy de acuerdo. Ellos desperdician carne cocinándola sin cocinarla. Es verdad. ¿Cómo no la van a cocinar? Tal cual. ¿Y tu plato, por excelencia? ¿Para comer? No, para ¿qué haces vos? Me gusta comer. No, porque vos tenés mujer que es chef, aparte. O sea que ese dato no lo tenía. Tampoco la vamos a culpar. Antes de eso yo viví solo mucho tiempo y no me gustaba cocinar. ¿No te gustaba? Pero tenía que cocinar. Y sí, obviamente. Si no vivís al delivery, que ibas ahí tampoco lo podía pagar. Te ibas ahí como el roaming de cuando te fuiste a Brasil. Claro, esa es otra época. Una época que no podía pagar ni el roaming ni la... No existía pedido ya. No existía pedido ya tampoco. Ahora trabaja en Diputados TV y su presente cambió para siempre. Me va bien. Antes era un tipo mira, sonso. Llegué a hacer guiso, esas cosas, hasta eso llegué a hacer. Qué aburrido. Bueno, mirá el guiso de noticias que tenemos para la semana que viene. Se sumó algo, ¿eh? Bueno, esperá que no te... Esperá, vamos la hora. Vamos. Martes, 7 de marzo, 13 horas, Comisión de Juicio Político en la Sala Primera contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se espera, entre otros, la comparecencia del fiscal Stornelli. ¿Qué más? ¿Miércoles? Miércoles, plenario de Comisión de Justicia y Legislación Penal, fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Es un proyecto de ley que presentaron todos los diputados de esa provincia para agrandar el organigrama de la justicia federal de Santa Fe, que está intacto hace 40 años. Que es uno de los aspectos de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. No todo. Pero por eso el jueves también está invitado el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ante la Comisión de Seguridad Interior, para hablar de ese tema y para hablar de otros que hacen o atañen a su cartera. Exacto. ¿Y qué noticias iba a decir no muy importante, pero sí lo es. El lunes se va a constituir el grupo de amistad con la República de Alemania. Están todas las embajadas a full creando los grupos de amistad con los diputados, les interesa mucho. Y el lunes seguramente la diputada del PRO, Ingrid Hechter, que fue intendente de la localidad de Corrientes de Riachuelo, y nos anticipó en su momento que estaba hablando mucho con la embajada para crear ese grupo, porque de alguna manera ella tiene una ascendencia con Alemania. Estuvo el canciller hace muy pocas semanas. Estuvo el canciller.
Exacto. No, no es el Scholz. canciller, es el primer ministro. En alguna oportunidad tuvimos acá Olaf una Scholz. diputada. Olaf. Sí, Tuvimos porque me una- acuerdo, perdóname que te Sí, interrumpa, pero es que me acuerdo porque es el muñeco de nieve de Frozen, Olaf. Ah, no tengo ni idea. no sé. vi Por eso Frozen. me acuerdo de ese detalle. Teníamos sí. una diputada que hablaba muy bien alemán, Sí. Cornelia Schmidt-Lerman, ¿verdad? hablaba muy bien, diputada del PRO. Y Connie. bueno, Ingrid Hetter nos dijo, yo hablo no como Cornelia, pero hablo. El lunes se va a tener que lucir acá a la mañana cuando se cree el grupo de amistad. Deben hablar en castellano también, o traen traductor, no hace En falta inglés, ¿no? esas O en exigencias, o en inglés. Bueno, pero siempre a ellos les debe interesar que alguno hable Sí. el idioma. ¿A qué hora es el grupo de Es amistad? el lunes, creo que a las, espera que ahí tengo, lunes a las 10:30 horas. Esto es en el Salón Delia Parodi, ahí en el Palacio de la Cámara de Diputados. Muy bien. Bueno, Pero suma... las comisiones que antes estuvimos desarrollando y que mencionamos recién van a ser las 3 muy importantes e interesantes. Muy Sí. ásperas. Sí, interesantes de No escuchar. hay ninguna que seguramente- vos digas, no, esta viene flojo del tema. Sí, o del seguramente debate. Va a con haber mucha debate. repercusión en los medios nacionales, por supuesto, pues son temas todos muy calientes en un verano muy Y caliente. me animo a decir un solo dictamen, que sería el del miércoles, porque si está de acuerdo el oficialismo, la ley para agrandar la Justicia Federal de Santa Fe se va a aprobar. Muy bien. Bueno, muchachos, que tengan lindo viernes, procuren ir por la sombra, Sí. hay ropa clara, no jueguen a la Yo tengo pelota. un menú para el sábado de la noche que deberá cambiar. Ya está, En este ¿qué momento. estaba con un asado? Sí, hay un amigo que quiere hacer chorizo a la pomarola el sábado de la noche. Bueno, listo. Al amigo lo van a internar Lo vamos a tener que cambiar. en el Instituto El Quemado. Sí, en estos momentos vamos a empezar a tramitar el cambio de menú. Claro, sí, tramitalo por, no sé, una Todas ensaladita. estas advertencias que está haciendo Meli las tengo que atender. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y nos vamos todos después, que no se corte, nos vamos todos a la casa de Gustavo, que invitó a su pileta. Ah, interesante. Sí, así que bueno, que no se corte cualquier cosa, Y dormimos una una mansión, fiesta ahí. eso sí. me han dicho. Bueno, buen fin de semana, gente, gracias. Nos reencontramos el lunes a las 14 horas. Tengo que pensar cuándo nos reencontramos. Y después, si quieren, el fin de semana también.